Bienvenidos, ¿cómo están? Hora de iniciar. Nos cogió la noche la primera mesa de opinión de Antioquia. Un placer estar con todos ustedes, aunque sabemos que muchos están altamente preocupados en nuestro país y a nivel global. Definitivamente el COVID-19 es la noticia y será la noticia durante todos estos días. Los casos en Colombia se han incrementado de una manera, pues no sabríamos si vertiginosa, pero sí preocupante. Pasamos rápidamente de muy pocos casos a tener ¿cuántos en la actualidad? 54. 54. Ya algunas fake news. Ojo con los fake news. Ya estaban rodando hoy, no, ya estamos en 78, hoy me llegaron varios y pues, los ponían, no señores. Hay que mirar muy bien lo que dicen las autoridades y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que entre otras, creo que tenemos esta imagen, la tenemos nosotros, estamos conectados con ellos completamente, donde estamos viendo cómo está pasando y cómo. Miren, ahí tienen, este es un informe o una página web donde se dice prácticamente cómo está evolucionando en todo el día y cómo cada vez que un país emite un concepto o emite un informe, ahí está, llegan y lo van poniendo. Entonces, esta es la realidad mundial. Usted que me preguntaba, mire que ya dejaron los colorcitos de estar ahí. Usted esta mañana preguntaba porque habían dos países ahí con colores. Sigue China en primer lugar, luego Italia, luego España, Irán, Corea, Alemania, Estados Unidos, Suiza, Netherlands, Reino Unido, Noruega, Norway, Suecia. Sweden. Bueno, son países de primer mundo, países con unos supuestamente con niveles de salud mucho más avanzados y más eficientes que el nuestro. El primer suramericano que apenas interrumpo que aparece ahí es Brasil, mírelo ahí después de Singapur, Eslovenia y está, y Finlandia. pero muy abajo, muy abajo. El primero de los suramericanos. Y Colombia, de Chile. En los que están subiendo a mano derecha, ahí ustedes pueden apreciar a Colombia, en este momento no lo van a ver, tienen que empezar cuando se empieza a regresar. Aparecerá Colombia con los 52 casos reportados hasta hoy. Brasil, mire que en la tercera fila está Chile, está Perú, en la segunda Brasil de Sudamérica, Chile, Perú en la tercera, y aquí se está moviendo lo que es Ecuador, Colombia, Venezuela, los demás países suramericanos. Esto nosotros no lo estamos manipulando, esto viene de origen, desde su origen viene esta página, nosotros no estamos haciendo nada, señores. Bueno, entonces, pues se toman serias decisiones en nuestro país, la cosa bien preocupante. ¿Quién arranca por Colombia? Pues Nacho, si quiere hablemos de las decisiones más recientes que se han tomado en nuestro país. Es importante tener en cuenta pues, que el Ministerio de Salud ha estado muy atento entregando informes, entregando reportes de la situación. Y hace algunos minutos el Ministerio de Colombia, en cabeza pues, del señor Fernando Ruiz, hizo una precisión. Hasta ayer o hasta hoy estaba permitido reuniones de 500 personas aproximadamente, no más de ahí, pero ya esta cifra se redujo y sustancialmente, Nacho. Si quiere escuchemos el ministro qué es lo que dice con respecto a estas cifras. Él dice que de 500 nos vamos a 50 personas máximo. O sea, Nacho, hay que mirar a ver qué se hace porque los cines completamente cerrados, los bares también. Dice que los bares hasta nueva orden todavía no se sabe hasta qué fecha, pero dijo él que hasta nueva orden se iba a estar anunciando para que los bares pudieran reabrir sus puertas. No sé si ya tenemos allí la información. A eso súmele, Duber, que pena lo interrumpo ahí, a eso súmele que lo que pasa es que quieren que este periodo de prevención no se convierta en un periodo de vacaciones. Porque eso fue muy enfático ayer el presidente Iván Duque. ¿Qué fue lo que le pasó a Italia? Italia todos se sintieron en vacaciones. Se fueron a playa, a cine, a festejar, a fiestas. Y esto lo que hizo fue acrecentar todo este tema del coronavirus y por eso está en la parte alta después de China con todos los temas de contagios, con todo el tema de muertes y demás. Pero mire, Miguel, que también aquí en Provenza, que es uno de los sitios pues, de rumba, de fiesta, ya más de 40 establecimientos decidieron cerrar por cuenta propia, decidieron que no iban a Le voy a decir fiestas. una cosa, Julián. Sí. La gente estaba muy molesta el sábado. Claro que sí, mucha gente salió a Mucha fiesta. gente pasó y era como si no estuviese pasando nada. Así Lleno es, todo lo que es Parque del Poblado, Lleras, todo ese sector ya. Pero pienso yo que esto ya empezará ya a suavizarse y la gente a recogerse. Entonces, Duber,
Reuniones de 500 personas ya no existen, reuniones de 50. La iglesia también ha tomado determinaciones importantes. Colegios, tanto públicos y universidades como privadas, dijeron definitivamente no más. Pero señores, ojo con esto. Sé que es muy difícil lo que voy a decir, pero no debe ocurrir. Sus niños están en su casa, es en la casa, no en el parque jugando con el demás, con el resto de los niños de la urbanización. No se sabe por dónde puede llegar. Entonces, este es un llamado de atención porque nos llegaron varias quejas de decir, vean niños, los niños debemos estar diciendo que los parques parecían centros recreacionales en vacaciones inundados de niños. Es que la idea no es esa, la idea es que los niños estén en sus casas resguardados, evitando cualquier posible contacto con este virus. Nacho, si quieres, escuchemos el ministro con esta recomendación que hizo. Nacho, venga, yo quiero decir una cosa, y es que además esos niños, muchos de esos niños están bajo el cuidado de sus abuelos, de sus tíos, que son personas mayores de 50 años. Recordemos que las personas mayores de 50 son las más propensas al contagio, entonces también hay que tener mucho cuidado que si los niños posiblemente se socialicen con otros niños que posiblemente podrían estar contagiados, se vuelve una cadena, y los que más sufren, digamos, son los abuelitos, que son los que más vuelvo y le insisto, número 1. Número 2. Muchas personas tienen la oportunidad de tener una persona que les colabore en los oficios varios. Por lo general, ¿qué pasa con este tipo de empleados? Salen el fin de semana, están con su familia o van a sus poblaciones. Ojo con esto, también ahí hay una alerta, porque usted puede estar en su entorno familiar muy guardado, todo, cumpliendo todas estas, todo esto, pero la persona sale, vuelve, y usted hay que mirar dónde estuvo, con quién estuvo. Ahí también, entonces lo que usted dice, niños en manos de adultos, abuelitos y esto, o con empleadas del servicio doméstico. ¿Qué pasa con esta empleada? Lo que ahora, estos fines de semana, o si usted qué iba a decir. No, era lo que estaba mencionando Gisela, de los abuelitos. La recomendación en Europa es que en estos días, como los abuelitos son la población más vulnerable, en Europa se dice que principalmente los muertos, el promedio está en 81 años y medio, no deben estar con los abuelitos. Con personas mayores de 65 años no pueden estar. Tienen que estar al cuidado de otra persona, no de los abuelos. Listo, ahora sí veamos a quién es. Ministro de Salud, Nacho, con las recomendaciones y nuevos anuncios. Hemos tomado la decisión como medida sanitaria de restringir el aforo para eventos públicos y privados en Colombia a 50 personas. Esta medida estaba anteriormente en 500 personas, queda a partir de la fecha del día de hoy en 50 personas. Esto obviamente involucra eventos tales como asistencia a salas de cine, como asistencia a eventos religiosos y otro tipo de actividades culturales. Listo, perdón. Bueno, continuamos, aquí seguimos al aire. Duber, ¿qué más dijo el ministro? Nacho, pues hizo lo que conversamos hace un momento, énfasis en el cierre de establecimientos públicos como bares y discotecas. Dijo pues que estuvieron permitidos hasta este fin de semana y que ahora hay restricción. Se está estudiando el tema de los restaurantes, porque obviamente el impacto económico es mucho más fuerte. Todavía no se ha tomado determinación con respecto a restaurantes, pero sí con los bares y discotecas. Escuchemos. También hemos tomado la decisión, igualmente como medida sanitaria, de restringir hasta fecha que anunciaremos próximamente los bares y discotecas en todo el territorio nacional. Toda medida nacional en este momento va a ser absolutamente importante. Habrá que contener esto. Ya circulan muchos videos de unas bolitas y unos punticos y se van contagiando. Son muy didácticos y vale la pena. Entonces la responsabilidad está en nuestras manos. Higiene. Desafortunadamente, y más adelante, uno de nuestros invitados nos va a hablar, porque esto va a tener unas consecuencias económicas bastante importantes para el país. Restaurantes, comercios, cine y lo que ustedes quieran, colegios, aerolíneas, pero esto es un asunto global. Duber, ¿qué más tiene para contarme a nivel nacional? Nacho, mire, tengo otros tres más bien sobre el gobierno nacional. El presidente Iván Duque esta tarde salió haciendo un anuncio importante que tiene que ver con el tema de la gasolina, que es el primer full que tenemos. Seguramente José Fernando en un momento nos explicará a qué se debe esta baja tan importante y que toca el bolsillo de todos de manera positiva, pero
Ahí decía el presidente, hay que hacerlo y hay que ayudarle justamente el tema del transporte que se va a ver afectado. Ruédela porque ya le voy a contar el porqué y a ver si José está de acuerdo conmigo. Eso fue lo que dijo Nacho, presidente, de la baja de la gasolina. Hemos tomado la decisión de reducir el valor de la gasolina en 1.200 pesos y va a pasar de 9.159 a 7.958 pesos. En el caso del diésel, vamos a hacer una reducción de 800 pesos. Creo que esta medida le ayuda a transportadores y a muchos sectores. También, por supuesto, contribuye a abaratar el costo de vida de la logística para la movilización de alimentos en estas circunstancias y creo que es importante compartir esa decisión con ustedes. Aunque fue muy criticada esta medida, sobre todo por su alcaldesa, que salió a poner un tuit, que fue lo que dijo, muy desacertado, pero muy populista, entre otras. Claro que sí, dijo, cuidarnos no es hacer una cascada de anuncios, sino coherencia de corto y largo plazo entre las medidas. No hay riesgo de abastecimiento ni inflación, sino triple riesgo de colapso del sistema de salud por temporada invernal, por coronavirus y por contaminación de aire y ambiental. Ahí es donde está equivocada su alcaldesa. Yo sé que sí. Esta medida, José, va directamente contra la inflación. Claro. Es una medida que me parece que inclusive fue audaz. O sea, bajemos el ingreso del Estado por un lado, impositivamente. Esto nos va a ayudar a colapsar o a detener la inflación que se puede dar en el país. Eso fue lo que me dijeron los economistas con los que hablé hoy. Es cierto, Nacho, y es lógico en la medida de que hace unos pocos días el precio del petróleo en los mercados internacionales estaba casi el doble de lo que se cotiza hoy. Y es comprensible, es cierto que ha habido cierta compensación por la tasa de cambio, pero era comprensible que se diera esta baja, que posiblemente es la primera y se pueden venir otras en el futuro, Nacho. Esta es una medida de muchas que se van a venir porque hay que ayudarle a varios sectores, Nacho, y porque es comprensible pensar que la economía en algunos sectores, caso el de los bares, restaurantes, hoy Mercados del Río, por ejemplo, dijo que cerraba sus puertas. Asobares, antes de que lo anunciara el ministro, también había dicho que en un acto de responsabilidad ellos cerraban sus negocios. Entonces hay muchos sectores de la economía que se van a ver afectados, por lo menos en los próximos 8, 15 o hasta el próximo mes, y es comprensible que el gobierno nacional empiece a sacar algunas medidas para tratar de apalear esas pérdidas. Lo mismo acaba de hacer Estados Unidos, acaba de tomar unas medidas en cuanto al dinero, porque saben que se les puede venir una cosa importante. Los Estados Unidos tienen mucho dinero, así estén endeudados hasta el alma. Y sabe, Nacho, un papel fundamental en esta coyuntura lo va a jugar el sector financiero, dependiendo del apoyo y el respaldo que haya del sector financiero. En estos próximos 2 meses, ¿salimos o no salimos? Empresarios, inclusive hasta usted o a mí, a personas del común. A personas del común, si el Nacho. sector financiero no se mete y se conduele, Claro. esto sigue enredado. Claro. Andrea me preguntaba hoy, me decía, Nacho, pero esto ¿por qué tan enredado? Y yo le decía, Andrea, es que aquí ya no son 2 factores los que están funcionando, don José. Usted tiene uno que es el coronavirus o el COVID-19, ¿sí o no? Tiene el asunto económico, que ya tenemos una llamada porque hoy fue histórico lo que pasó, el día más negro en las bolsas del mundo fue hoy. Pero aquí en Colombia se va a conjugar otra cosa que es ridícula, y es lo político. Entonces, ¿cómo tenemos ciertos políticos que van a venir a empezar a ver cómo pescan en río revuelto? Señores políticos, no, este es el momento de sacar a Colombia, unirnos, sacar a Colombia adelante y no pensar de pescar en río revuelto. Nacho, 2 acotaciones corticas. La primera, que el gobierno la tiene muy difícil, tiene que ingeniársela muy bien, porque además que tiene que dar apoyo a todos estos gremios económicos, no puede descuidar el sector salud, que tiene que fortalecerlo aún más de lo debilitado que estaba con el tema de las EPS y las IPS. Y el segundo, todos los países que están pidiendo prestado al Fondo Monetario Internacional, también es otro factor que está jugando ahí con el tema de las bolsas. Muy bien. Duel, ¿qué más pasó hoy a nivel nacional? Mire, hay un tema
bastante importante. En horas de la mañana, pues, estuvo bastante fuerte en los medios de comunicación críticas al gobierno porque no lograba establecer comunicación, no quería abrir más bien comunicación. Maduro salió a decir que sí quería hablar con Colombia. Exacto. Y Colombia dice que no hablaba con él, que hablaba por intermedio de Guaidó. Y realmente aquí ya quítese de todo este asunto. Hay que hablar con el que está mandando allá. Pues ¿Qué pasó? Mire, el presidente también dejó la puerta entreabierta y accedió a colaborar para que la situación del coronavirus en Venezuela no siga creciendo, pero lo hizo a través de la OMS. Entonces dijo, le abrimos a la OMS de Venezuela todo lo que quiera, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, y el personal de la OMS en ese territorio será quien tome las decisiones de acuerdo a lo que hemos hecho acá y detenga el tema del coronavirus. Esto es fue lo que nuestro principal vecino. Así es. Mire, Nacho, esto dijo el presidente. He autorizado a que el equipo del Ministerio de Salud con la Organización Mundial de la Salud pueda también compartir información con las personas que deben atender la situación médica en Venezuela. Y en ese sentido hemos podido también con miembros del gobierno ponernos en diálogo con la gobernadora del Táchira, que ha estado muy atenta en trabajar articuladamente también con la gobernación del norte de Santander. Y hemos tenido también contactos con miembros de la Asamblea Nacional en Venezuela, que han querido conocer todos los trabajos que se han venido desarrollando en Colombia y en otros países. Y de hecho, esta mañana en el encuentro de Prosur, donde estamos reunidos países que no reconocemos el régimen dictatorial que hay en Venezuela, pero reconocemos que tenemos que buscar entre todos cómo poder compartir información para proteger a esos hermanos venezolanos que no tienen hoy un servicio de salud claro y que necesitan a través de la Organización Mundial de la Salud tener una lectura sobre las probabilidades de efecto de la pandemia en ese territorio. Bueno, don Duber, ¿qué más tiene usted para contarnos a nivel nacional? Decía usted hace un momento, el llamado no es para pescar en ríos revueltos, el llamado es para cuidarnos entre todos, tomar medidas de autoprotección. Si yo tengo síntomas, me cuido, si necesito salir, pues hacerlo, y eso fue lo que dijo el presidente. Este es el momento de cuidarnos todos con todos y no aprovechar las circunstancias para revuelto. Por eso el reto que enfrenta el mundo y el que enfrentamos nosotros como sociedad es para trabajar unidos. Aquí no hay criterios políticos ni de partido que valgan. Yo creo que estamos ante uno de los retos más grandes que hemos tenido como sociedad y como país. Y como lo dije ayer, saquemos lo mejor de nosotros. Y lo mejor de nosotros es pasar por encima de cualquier cosa pequeña y entender que cuando nos protegemos a nosotros mismos, estamos protegiendo a los demás. Antes de pasar a otros panoramas, porque a partir de hoy nos cogió la noche, les va a contar lo que está ocurriendo en Colombia, en Bogotá, en Antioquia y en el mundo. Vamos a ser más informativos, dada la importancia de esta emergencia que estamos viviendo. Tenemos una llamada, porque hoy me decía don José Fernando Gil, el día más negro en la historia. Pero ¿sabe, Nacho? Venimos de negros en negros, o sea, todos los días. Entonces, su invitado, don José. Estamos con Juan Fernando Villegas, Nacho, nuestro trader de cabecera, a quien le preguntamos, Juan, con las buenas tardes. Juan, ¿qué pasó hoy y por qué venimos en ese descenso en Francalid? Bueno, un cordial saludo. Muchas gracias por la invitación a todos en la mesa y a los que nos están viendo y escuchando. 2.997 puntos abajo el Dow, esos son 12.93%. Ayer la Fed salió a tirar un salvavidas que no sirvió. No, el mercado no le prestó mucha atención, puso las tasas en cero y 700 billones de dólares que se los entrega a los bancos. Los bancos supuestamente son los que entrarían al mercado a darle soporte y liquidez y no encontramos piso aún. Así están las cosas. Dólar 4.100. Y bueno, no creo que hemos encontrado el piso. El Dow en 20 todavía tiene vendedores, creo que le aparecerían compradores tipo 18.000. Esto es inédito, uno ver 2.997 puntos abajo en el Dow es inédito, pero también es una oportunidad muy grande. Por ejemplo, hay un instrumento que hace lo inverso que hace el Dow, porque la gente me pregunta todo el día, bueno, ¿y cómo me protejo en estas caídas? Y yo, bueno, usted se puede proteger, hay instrumentos inversos, es decir, cuando el mercado cae, este instrumento sube. Hay uno de ellos
que es el TVIX, que es un instrumento que sigue el índice de volatilidad, y ese subió hoy un 60-70%. Hay opciones que se pueden negociar para la caída de los mercados. Hay instrumentos para uno defenderse. O sea, lo primero es sí, los mercados están cayendo. Lo segundo es, hay oportunidades muy grandes en las caídas. Cuando todo el mundo está asustado, dice Warren Buffett, yo empiezo a comprar. Y cuando todo el mundo está complaciente, yo empiezo a vender. Juan Fernando, una pregunta. ¿Y qué otros bancos centrales del planeta ante esta crisis mundial han bajado sus tasas? ¿Y usted creería que el Banco de la República entrará a hacer una baja de tasas importante en nuestro país o todavía no? Sin duda alguna, todos van a entrar a nivel cero porque... bueno, esto no tiene precedentes. Yo alcancé a escuchar la conferencia de la Reserva Federal. Esto fue una acción coordinada con el Banco de Japón, la Reserva Federal, por supuesto, el Banco Central Europeo, el Banco de Australia. Esto fue un movimiento coordinado entre todos. Entonces, no hubo reacción del mercado. Hay un pánico total. Así funciona la gente en estados de pánico. Yo creo que el mensaje sea, hay forma, o sea, en estas crisis hay gran oportunidad. La palabra crisis la escriben pues los orientales como riesgo de oportunidad. Entonces, el Banco de la República sin duda va a entrar a intervenir también y a decir, seguro que con el dólar va a salir a vender para que caiga la tasa y seguro que va a bajar tasas. Y bueno... ¿Y cuándo debe ser esta reunión, Juan Fernando? Perdón, no escuché. ¿Cuándo debe ser esta reunión del Banco de la República aquí en Colombia? No, ya deben estar, eso es de emergencia, es que eso hay cosas que hay que moverse ya, porque fíjense que la Reserva Federal bajó un domingo a 0, eso es histórico, ellos nunca lo han hecho. Ellos nunca han hecho eso y lo hicieron antes de la apertura de la mercado. El mensaje salió a las 5 p.m. Asia, hora del este de Estados Unidos, Asia, y los futuros abren a las 6. Los futuros abrieron, hicieron limit down, es decir, 5% caen. Si caen 5% los paran. Abrió Nueva York, a los 30 segundos Nueva York hizo limit down, 10%. Entonces, si ese mensaje no le está diciendo el Banco de la República que se tienen que juntar, yo no sé qué hay que decirles. 30 segundos y ya llegaron y cierre la bolsa. Gravísimo. Sí, la bolsa de Nueva York abrió y toca lo que llama un fusible, es como un breaker de protección para los pánicos. Eso no existía, por ejemplo, en el 29. Eso se aprendió de las crisis y eso está funcionando muy bien. El capitalismo tiene sus fusibles para que el voltaje no destruya el sistema. Y tocó el limit down, después volvió a rebotar y ya cerró el día por debajo del 12. El siguiente limit down es como el 15, creo. Si un día cae si en el mismo día cae el 10 y cae el 15, vuelve y la paran. Y si supera bueno, me tengo que documentar, pero por ahí está en la bolsa, nicey.com, está toda la información. Gisela, su pregunta. Sí, Juan Fernando, ¿qué va a pasar con los dineros de las personas de a pie que tienen invertidos en fondos de inversión, como por ejemplo las fiducuentas, los CDTs? ¿Qué va a pasar con el dinero de estas personas? Lo que esté en renta fija no va a tener ninguna, digamos que una variación significativa, a menos que esa renta fija esté en dólares, ¿cierto? Lo que esté en acciones va a tener una desvalorización. La BBC ha caído de forma importante y en esa forma se va a ver reflejado en el balance del fondo de pensiones. No hay que echarle la culpa al fondo de pensiones, ojo, ahora no vamos a decir que porque yo sé que hay mucha gente que dice, no, entonces es culpa del fondo. No, esto es un tema global. Esto va a afectar el bolsillo de muchas personas y hay que tomarla con calma, hay que revisar el portafolio, hay que hablar con su asesor, a ver cómo se recompone, porque también, vuelvo, insisto, una oportunidad muy grande. Warren Buffett dice, yo he visto en los 89 años de vida corregir la acción de Berkshire Hathaway, la compañía que él maneja, 50% 3 veces. José. Este señor Warren Buffett, Nacho y televidentes, es uno de los hombres más ricos del mundo. Es una persona de inversiones. Apunta a inversiones, sí. Y es prácticamente como el gurú en todo ese tema. Juan, ¿hasta dónde van a seguir cayendo las bolsas y por qué se está presentando esto? Bueno, esto, antecedentes un poquito, llevamos 10 años subiendo, ¿cierto?
El hecho que no lo hayamos visto en Colombia no quiere decir que no existe en el mundo. La Bolsa de Nueva York y en sus índices principales, el Dow, el Standard & Poor's, el Nasdaq y el Russell han subido más de 10 años constantemente después de la crisis del 2008, son 12 años. Bueno, de hecho son 11, porque todo empezó en el 2009 el rebote. Los mercados suben por escalera y bajan por ascensor. Después de 10 años de fiesta viene la toma de utilidades. Es normal, vuelvo y les digo, Buffett vio corregir su acción 3 veces, esta es la 4ª vez que va a haber una corrección importante. No es el fin del mundo, es un fin de un ciclo de deuda muy importante, y esto detrás tiene un fundamental pues también que dicen que es el coronavirus. No, ese es el disparador de toma de utilidades de una fiesta que lleva 10 años. Fiesta que hay que analizar quién la está pagando o quién la viene pagando, que en eso sí hay un debate gigantesco, porque cuando uno se devuelve en la historia y analiza los gráficos, en la época de Reagan, de Ronald Reagan, el actor presidente, si ustedes, los que están muy jóvenes, no se acuerdan, pues vayan a Google, busquen Ronald Reagan en los 80s. Aquí en esa mesa, o en la mesa, hay muchos que se acuerdan, otros que no. Ese hombre en los 80s, exactamente como en el 84, 85, cambió un articulito. Se pueden comprar acciones, los ejecutivos de las empresas pueden comprar acciones. Y eso ha dado a que esa fiesta muchas veces esté patrocinada porque las mismas juntas directivas de las empresas que están inscritas en Wall Street aprueban recompra de acciones. Eso es una práctica muy normal, simplemente que se está exagerando. Entonces, por muchos años, 35 años, eso no se ha cambiado. Yo estimo que en esta crisis eso lo van a cambiar radicalmente, porque además eso fue lo que disparó en muchos aspectos también una crisis de liquidez que se empezó a ver en los repos de septiembre del año pasado, que la FED tuvo que, incluso se hicieron repos interbancarios del 10%, eso es una locura. Ese es el overnight que se pagan los bancos para prestarse plata para cubrirse sobregiro. Los bancos también se sobregiran y se prestan plata, ¿cierto? Entonces, lo que está pasando es que es una fiesta que está terminando. Si le puedo resumir eso pues así, de esa manera. Una pregunta para una respuesta muy breve, ya que tenemos mucho tema, muchos invitados en el día de hoy, nos coge la noche. ¿Usted cree que los bancos llegó el momento en esta crisis que se van a tener que solidarizar con la población? No solamente los bancos, todo el mundo. A mí me llama la atención y me parece muy bonito, y lo escribió Aldo Chívico en El Colombiano. Sus padres en Italia lo que estaban experimentando, tiene 87 años y su padre y su madre por ahí también. La gente les va a llevar la comida. Hay un ataque de solidaridad hermoso en toda Italia. Yo espero que los bancos también se les estreche el corazón, y como el país y el mundo va a parar 2 semanas, 3, 5, un mes, pues yo imagino que va a haber una exención tributaria, o señores bancos, o por ley no se cobran intereses. Yo no sé qué va a pasar con los servicios públicos, porque entonces también hay que decirle a las empresas públicas: oye, me vas a dejar de cobrar los servicios públicos mientras dejo de recibir y percibir dinero 2 semanas porque me toca encerrar en la casa. Esto es una medida, José Fernando Gil, que tendrá que irse a otra dimensión. Sí, y sería inconcebible que el año entrante los bancos digan: el año pasado nos gastábamos 5 o 10 billones. Así todo el mundo se haya hundido en problemas económicos. Juan Fernando, muchas gracias. No, ustedes. Bueno, señor, y pones el tema, todos. Sí. Sí, entonces, pues nuestro invitado, don Carlos Andrés Pineda. ¿Cómo me le va, hombre? Nacho, y pues todos los amigos de la mesa, pues nos va regularcito. Doctor Pineda, ¿usted es tan conversador como el difunto doctor Soto? Pues hombre, esperemos que sí y más. Sí, porque ese hombre no paraba. Que en paz descanse, persona a la que queríamos bastante en esta mesa de trabajo, el doctor Soto. Pues
Pues nuestro nuevo director ejecutivo de FENALCO Antioquia, le damos una muy cordial bienvenida. No habíamos tenido la oportunidad de invitarlo y lastimosamente lo traemos cuando entramos en una crisis de esta. Pues nada, Nacho, muchas gracias de verdad por la invitación a este programa. Nos cogió la noche. Pues sí, las situaciones de la vida se dan y pues lastimosamente Sergio ya no nos acompaña, pero las instituciones tienen que ser resilientes y bueno, vamos para adelante. Muchas gracias pues por considerar que la federación tiene algo que aportar en todo este momento de la velocidad. Y empecemos por ahí. ¿Cuál es el análisis? Me imagino que le tienen el teléfono reventado, todo el mundo, entramos en crisis, ¿cómo hace que cerrar restaurantes? ¿Cómo hace que cerrar comercio? Estanterías vacías ya en algunos supermercados. Ayer José estuvo a las 9 de la noche para uno, ya habían partes totalmente avanzadas. Había góndolas desocupadas. Obviamente eran 9 de la noche, quizás. Hoy en la mañana volvieron y surtieron todo. Sí, no, o sea, en Colombia no va a haber problema de surtido, pero sí vamos a tener algunos productos que se van a desaparecer, al otro día están. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes desde FENALCO? Bueno, el análisis muy rápidamente. Venimos de 2 semanas de pico y placa, donde la afectación al comercio fue fuerte. Logramos que el área metropolitana y las autoridades de las diferentes alcaldías de la ciudad levantaran esas medidas. Fue un respiro, realmente fue un respiro para el tema comercio. El día sábado realmente estuvimos muy asistidos, pues digámoslo así, en todos esos establecimientos de comercio y pues ya se vino la medida por efecto de las instrucciones que el gobierno nacional ha dado frente a la aglomeración de público, frente a los eventos masivos. Algunas cadenas de entretenimiento como pues Cine Colombia, que todos lo sabemos, tomó la determinación de cerrar sus salas y obviamente pues todo el tema restrictivo que empieza a surgir, como ustedes lo han dicho en el programa, también empieza a afectar esa afluencia de público al tema del comercio. Hay una preocupación grande porque pues yo creo que las empresas grandes y aún las empresas medianas tienen una capacidad de aguante en sus cajas, pero los pequeños, los medianos y digámoslo así, los microempresarios de pronto no tienen esa capacidad. Y es ahí donde le hemos pedido a las autoridades que también revisen el tema y creo que ustedes lo decían ahora porque pues bueno, tenemos que pensar en que la solución no puede ser despedir personas, sino tener unas soluciones alternas que permitan que los comerciantes pues aguanten estos 2, 3 semanas, un mes que puede ser la afectación gruesa, la afectación grave. ¿Y tienen ustedes alguna propuesta contundente ya frente a esto? Pues por ejemplo, a las autoridades le hemos pedido que así como en el orden nacional se han tomado unas medidas, sobre todo en el sector turismo, pues también se pueda visualizar la posibilidad, por lo menos, si bien es cierto de no disminuir impuestos, sí tener la posibilidad de que se aplace el pago de los mismos, que haya una posibilidad de caja, que digámoslo así, algunas contribuciones, si se quiere, aún los temas parafiscales tengan una posibilidad de amortiguarse, porque hoy lo que tenemos que pensar todos es en conservar el empleo, en conservar las fuentes de trabajo, en aguantar, si se quiere, pues el impacto fuerte económico, como hemos pedido en el tema del turismo, no cancelar por parte pues, de los usuarios sus reservas, pues también así en el tema del comercio, yo creo que lo importante es que los usuarios no ni dejen de consumir por un lado, pero ni siquiera tengan esa tal vez afectación que decía José de consumir desbordadamente, porque pues lo que va a producir eso son problemas en la demanda y problemas en el abastecimiento. Si bien es cierto, puede haber habido un efecto puntual en algunos establecimientos y ver algunas góndolas vacías, la realidad es que hoy precisamente FENALCO, en compañía de la ANDI y de la SAC, durante el fin de semana hemos mandado un mensaje de tranquilidad porque realmente hay abastecimiento de productos, obviamente puede ser un proceso normal de acondicionamiento a unas demandas pico en algunos centros comerciales o en algunas cadenas de productos de alimentos, de higiene personal, de cuidado personal, pero yo creo que por el momento hay ese parte de tranquilidad y que las familias pues tengan un consumo adecuado y no dejar esas góndolas vacías, paradójicamente. Director, le tengo una pregunta y es que en Estados Unidos pasó que una empresa de hamburguesas despidió o les acabó el contrato a muchos de sus trabajadores. Aquí un presidente de un equipo de fútbol, el Cúcuta Deportivo, también solicitó al Ministerio de Trabajo hacer unos despidos
porque va a ser un mes, 2 meses sin partidos de fútbol. ¿Cómo es el trato de FENALCO con el Ministerio de Trabajo? No sé si hay un contacto, con alguna relación, con el fin de que eso no vaya a pasar con las microempresas y con las grandes empresas. Claro, Miguel, pues realmente cuando hay situaciones de crisis como esta, cuando hay situaciones de emergencia económica, las autoridades permiten tomar unas medidas. ¿Qué hemos pedido desde el gremio? Precisamente que haya calma, que haya mesura, que los empresarios mismos no tomen pues unas medidas agresivas, porque igual la economía tiene que seguir funcionando, pues obviamente vamos a tener un periodo de coyuntura que, vuelvo y digo, pueden ser unas 2, 3, 4 semanas, un mes, pero después la vida va a seguir y vamos a seguir circulando económicamente. Yo creo que aquí es, como dice el jueguito, todos ponen, todos tenemos que tener la mesura. También le estamos pidiendo, por supuesto, a las autoridades que tengan la capacidad de mirar cómo ayudarle a esas empresas, pero en la medida de las posibilidades, pues no despedir gente y no tener esas medidas extremas, que ya es la última, la última opción en la cadena, como dice José. Al ministerio, pues le hemos consultado porque pues realmente sí hay una preocupación grande de muchos comerciantes, pero el mismo ministerio ha dicho, pues hombre, si bien es cierto hay unas medidas coyunturales, pues hoy no está abierta esa posibilidad para hacer despidos masivos. Tiene que ser que las mismas empresas hagan consultas puntuales, cada empresa es un mundo. Acuérdese que hay unas restricciones en el número o en el porcentaje de trabajadores que puede despedir una empresa de acuerdo a su planta de personal. Entonces, eso serán medidas individuales que tiene que hacer pues cada empresa en particular, pero vuelvo y digo, desde el gremio lo que hemos dicho es, venga, mesura, acordémonos que la vida va a seguir si tomamos las medidas de previsión en las empresas, pero además particulares, cada uno de nosotros, pues vamos a surgir o vamos a seguir todos juntos, vamos a palear este duro momento y pues la vida va a continuar y seguramente vamos a salir fortalecidos. Es cierto, lo que usted dice es algo que va a durar 15 días, 20 días, un mes, poco más, poco menos, y la vida continúa. Pero ¿cuál es la recomendación desde el gremio para la gente cuando hace 8 días nadie pensaba, por ejemplo, que a los estudiantes los iban a mandar para la casa y ya los mandaron a todos para la casa? Y algunos proponen que la alternativa es que se cierren las ciudades, que nos cerremos como una medida preventiva de salud. Obviamente, si se cierran las ciudades, que eso puede ser, dependiendo de la evolución que tenga el virus en nuestro país, una medida que quizás la tomen, no sé, en 8, en 15, no sabemos en cuánto tiempo. ¿Cuál es la recomendación para las personas? La recomendación ha sido hacer autocuidado, autoaislarse en la medida de las posibilidades, tener unas previsiones en su salud diaria, en su relacionamiento con las personas. A las instituciones se le ha pedido desde el gobierno nacional limitar el contacto físico entre ellos. Frente al tema del comercio, pues lo que hemos dicho es tratar de que, por ejemplo, en las compras que tenemos que hacer para la vida diaria, pues hombre, no haya aglomeraciones de personas, sino que una persona por familia vaya y pueda hacer las compras, que tenga las mayores precauciones, que sea aquellos que tienen el menor factor de riesgo, pues que no vaya, como decimos, la abuelita, o pues no llevar a los menores a esos establecimientos de comercio masivos, sino que pues pueda ser un adulto y con las previsiones necesarias. Digámoslo así, en el tema de la interacción en los centros de comercio y en donde hay pues mayor tema de público, pues tener esas precauciones de no tener el contacto directo, porque es lo que pues produce el esparcimiento del virus. Pero en la medida de las posibilidades, pues hombre, vuelvo y digo, tener una vida en donde podamos tener niveles de consumo, que hemos activado desde el comercio, todo el tema de mensajería, de toda la entrega de última milla, de tener la previsión necesaria para que pues, en esos establecimientos de comercio haya los productos necesarios, en fin, que podamos en la medida de las posibilidades, pues claro, tener el menor contacto con las otras personas, pero seguir nuestra vida y pues acoger todas las recomendaciones de trabajar en casa, de tener, digámoslo así, unos procesos de autotrabajo y de autocuidado y pues obviamente tratar de ser productivos en otra forma, que es una forma diferente que no la hemos vivido o que apenas estaba siendo institucionalizada en algunas empresas, pues nos va a tocar aprender muy rápido. De hecho, las universidades mismas, pues casi todas, colegios, universidades, establecimientos de educación superior, de posgrados, han tomado esa determinación
y lo que han puesto a disposición es todas esas herramientas electrónicas, ahora sí, toda esa capacidad que tenemos que tener como sociedad de utilizar de la mejor manera las herramientas posibles para, vuelvo y digo, continuar nuestra vida tratando de tener ese autocuidado. Pero yo me concentro en lo que a mí me gusta. Todas las recomendaciones suyas son válidas y esas las hemos escuchado por todos los lados. Se vino Semana Santa, doctor Pineda, tenemos puente, este fin de semana que viene es puente. Semana Santa mueve comercio y plata por cantidades. ¿Qué están pensando ustedes que se debe hacer y qué va a pasar con todo esto? Pues Nacho, ¿qué te digo? Ahí lastimosamente creo que sí hay que pensar en el bien colectivo y no en el bien particular. La misma Iglesia ha dicho que hay que tener esas previsiones, no tener esas aglomeraciones de público. Muchas de las iglesias y de las parroquias han determinado pues no hacer las misas presenciales sino por otros medios y pues yo creo que en ese sentido posiblemente nos va a coger esa época especial de la Semana Santa con unas medidas de autocuidado y de aislamiento y pues hombre, yo creo que en ese sentido sí debo decirlo, el bien general prima sobre el bien particular y vamos a tener que acatar esas recomendaciones que ha hecho pues, el gobierno nacional y los gobiernos locales de tener pues, esos procesos de autoaislamiento y no asistir a esos eventos masivos. Julián y José. Bueno, director, yo tengo dos preguntas rápidamente. Una, ustedes siempre han tenido un compromiso muy grande con los tenderos de barrio. ¿Cuál es el panorama que ellos tienen en estos momentos con todo este tema? Y segundo, digamos que hay unos almacenes que están tomando unas iniciativas de, digamos, solamente permitir la compra de productos, solamente llegue 4 y digamos que como usted lo dice, no hay un desabastecimiento, pero sí hay productos que ya escasean y son reemplazados por otros. ¿Qué recomendaciones están ustedes entregando a los almacenes en ese caso? Julián, en el comunicado que expedimos hoy en la mañana estábamos, digámoslo así, coadyuvando a todas las cadenas y especialmente a aquellos que abastecen a todas esas tiendas de barrio, inclusive a estos nuevos formatos como ARA y como de Uno, en donde lo que estamos buscando es que haya el abastecimiento suficiente. A los tenderos de los barrios, a ese grueso, que son además más del 50% de los establecimientos de comercio y donde la gente consume en ese barrio del día a día, pues le estamos buscando garantizar el abastecimiento adecuado y así lo hemos entendido y así lo hemos hecho desde la ANDI, desde la SAC y desde FENALCO en conjunto para pues, garantizarle a la población ese abastecimiento de productos. Vuelvo y digo, habrá algunas situaciones coyunturales, pero estamos trabajando muy rápido en toda la cadena logística para que vuelvan y se llenen las góndolas y vuelvan y se llenen las estanterías y darle ese parte de tranquilidad a la gente. Por el otro lado, estamos buscando ofrecerle a los tenderos herramientas de tecnología que permitan abastecerse muy rápido, que esa cadena logística tenga la posibilidad de hacer una reposición muy rápida. En eso, obviamente, el levantamiento de las medidas de pico y placa, por lo menos en la ciudad de Medellín, nos han ayudado, nos ayudaron el fin de semana y esa medida de tener la posibilidad de organizar la cadena logística, que era lo que le pedíamos al área metropolitana y a la alcaldía de la ciudad de Medellín, que tuviéramos la posibilidad de programarnos, indudablemente va a ayudar muchísimo, porque lo que no puede pasar es que se tome una medida a las 5 de la tarde para aplicarla a las 5 de la mañana. Eso logísticamente es imposible que cualquier empresa logre abastecer rápidamente. Entonces, eso nos va a ayudar indudablemente a lograr tener pues, una garantía de abastecimiento en la cadena logística. Y vuelvo y digo, tratando de ofrecerle herramientas tecnológicas a esos pequeños y medianos tenderos en los barrios de la ciudad de Medellín y del Valle de Aburrá que permitan pues, tener unos procesos mucho más ágiles. José. Director, la ventaja de este tipo de situaciones, que son inéditas en la historia de la humanidad y por ende también en el país, es que hay modelos a los cuales se le puede copiar. La contingencia del coronavirus de una u otra manera ya se está superando en China en base a lo que sucedió ya a nivel comercial. ¿Se puede copiar algún modelo, alguna estrategia que a ellos les hayan funcionado? José, la estrategia que funcionó fue el aislamiento. Y realmente la conciencia colectiva de la necesidad de tener la previsión y el autocuidado. Fuera de eso, pues todas las medidas sanitarias que tomaron las autoridades y la posibilidad de atender muy rápidamente a aquellos que tenían la afectación con el virus. Finalmente de eso se trata. Las estadísticas y los modelos matemáticos dicen que vamos a tener un número importante de afectados por este virus.
lo importante ahí es que logremos que la curva de atención o más bien de infección para poder hacer la atención de esas personas sea lo más plana posible, que no tenga unos picos muy altos porque no vamos a tener la capacidad, ni Colombia, ni Medellín, ni ningún país está preparado para tener esa pandemia como lo han calificado las autoridades de salud a nivel mundial. Entonces, ¿cuál es lo que te debemos copiar de esos países que ya empiezan a salir? Pues hombre, tener todas esas previsiones de salud, que la gente haga caso, porque siempre pensamos que es con el otro y que a nosotros no nos va a tocar. Entonces, que la gente haga caso, que tenga esos cuidados, haga uso de las herramientas de autocuidado, pero además pues que tenga las previsiones de salud, lavarse las manos, tener poco contacto con las personas, hacer las salidas estrictamente necesarias, tratar de seguir su vida, pero con unos cuidados de relacionamiento que permitan disminuir los niveles de infección entre los seres humanos y entre pues la sociedad normal que tiene que hacer su vida. Doctor Pineda, ¿ya están cuantificadas las pérdidas del sector? No, estamos trabajando precisamente pues con todos los sectores, porque lo primero, Nacho, hoy es la vida. ¿Y hasta ahora no hay pérdidas? Yo creo que ya empiezan a presentarse disminuciones en las ventas, pero yo creo que primero estamos preocupados por la salud humana, primero estamos preocupados por establecer los mecanismos que permitan pues controlar toda esta situación tan difícil. Después habrá lugar a contabilizar económicamente. La preocupación de las empresas hoy es, venga, ¿cómo cuido a mis trabajadores? ¿Cómo cuido pues, a mis clientes? ¿Cómo cuido el entorno social? Yo creo que esa es la real preocupación que tenemos hoy, pues la industria y el comercio. Seguramente habrá lugar a pues, hacer todos los cálculos, todas las proyecciones, a buscar las alternativas. Ahí le hemos pedido ayuda al gobierno nacional y a los gobiernos locales, pero yo creo que hoy la preocupación, Nacho, es la vida de las personas, la vida social y poder tener pues, la mayor posibilidad de continuar nuestra vida como debe ser pues, en sociedad y tratando de afectar lo menos posible pues, el entorno que nos... Doctor Pineda, espero volverlo a tener por aquí en la primera mesa de opinión en otras circunstancias. Ustedes, los de Fenalco, me gusta porque siempre han sido optimistas. Muchas gracias, Nacho. Pues claro que sí, aquí vamos a venir pues todas las veces que nos inviten y ojalá, como dices tú, en la próxima ocasión con noticias muy positivas que siempre, como lo decía Sergio, hemos visto el vaso medio lleno y no medio vacío. Nacho, ¿sabe que también hay que hablar con él en algún momento? El tema de esta crisis con el teletrabajo, ¿qué tanto va a fortalecer que las empresas se reinventen? Y si se enteran de que el tema les funcionó, ¿cómo va a ir el comercio a partir de ese teletrabajo? Quedará abierta esa pregunta. Muchas gracias por nos acompañar. Muchas gracias, Nacho, y a todos por la invitación. ¿Dónde toque de queda o qué? Nacho, toque de queda en el municipio de Río Negro. Desde hoy a las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, pues el alcalde de este municipio al oriente de la ciudad de Medellín, en el Valle de Aburrá, anunció que habrá toque de queda para evitar la expansión del coronavirus. Si quiere, escuchemos. Pero no entiendo. Usted explíqueme. ¿De qué hora a qué horas? De 8 de la noche a las 6 de la mañana. Pues sí, de 8 de la noche, ¿qué pasa? Pues, a mí me dieron una explicación. De pronto, por las niñas estas de la vida alegre, como dicen por ahí, por la Roma, entonces de pronto ahí se puede generar, pero no entiendo por qué después de las 8 o 9 de la noche, ¿en qué municipio es? Río Negro. Todo el mundo está recogido muerto del frío, entonces no entiende uno esta medida en qué funciona. Y un lunes, Nacho. Y un lunes, sí. No, es desde hoy, no es que sea solo hoy, es desde hoy. Pero entonces escuchemos al alcalde de esta localidad, Nacho. Así como hemos llegado a una concertación entre todos los alcaldes y tomar medidas en conjunto, en Río Negro adoptaremos desde el día de hoy un decreto en donde estará consignado allí el toque de queda. Eso nos permite la desmovilización social en unas horas importantes y esa desmovilización nos va garantizando que haya menos contagios y de esa manera podamos tener menos enfermedad en nuestro municipio. Se suspenderá el servicio que se presta en algunos establecimientos abiertos al público, como discotecas, bares, museos, actos religiosos, casinos, entre otros, donde vaya una gran aglomeración de personas. Esto es en Río Negro. ¿Dónde más hay...? Nacho, le cuento, en Córdoba, en Quindío, ¿dónde? También, sí, Córdoba, Quindío. Turbo prohibió el ingreso a Playa Dulce, las fiestas del Dulce, que eran la semana entrante, también se cancelaron. Sí, pero toque de queda. Toque de queda, Turbo y Quindío. Córdoba, 7 de la noche a 6 de la mañana, en todo el territorio cordobés. En Córdoba, Empieza a partir de hoy. En todo el departamento. En todo el territorio cordobés, a partir de este lunes 16, desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Ya sí va funcionando. Y en Quindío también va toque de queda
queda desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Todo el departamento. Así es, en todo el Todo departamento. el departamento. Y no le extrañe que usted me lo decía. Más raro que en una semana o dos, de pronto aquí en Medellín, estemos en las Sí, mismas. Nacho, porque Antioquia es uno de los departamentos con más casos del coronavirus, entonces... Pero usted téngale fe. ¿Hoy tenemos a doña Rita o no la tenemos? No, Nacho, a partir de mañana tenemos el informe. No, ni a partir de mañana, porque le cuento que doña Rita le recomendaron salir a descansar. Porque lleva 12, 13 días continuos dándole y le recomendaron descansar dos Vamos a necesitar un vocero de este grupo de trabajo. Secretaría de Salud. Sí, de este grupo de trabajo, porque es que, ¿cómo es que se llama? Siempre me olvido. PMU. Pero además, Nacho, es que mira que está Vuélvamelo a decir, Andrea. Puesto de mando unificado. Puesto de mando unificado para todo lo que está pasando con el coronavirus en nuestro departamento. Nacho. Personal de primera calidad. ¿Qué tal que se nos enferme doña Rita al mando? No. ¿Usted qué me va a decir A antes de irnos con la nivel internacional? internacional también hay restricciones muy fuertes. Entonces ya voy con usted. Sí, ¿Qué señor. pasó en Neiva? En Neiva, bueno, le cuento que hubo un ataque a la casa de dos personas, dos mujeres que resultaron positivo en Increíble esta coronavirus. noticia. Una mujer de 68 y otra de 70 años aproximadamente. La casa de ellas fue atacada por vecinos que al identificar que estaban viviendo ahí, la cogieron a ella a piedra. Porque tenían coronavirus. Porque tenían coronavirus. Sí, eso es demencial. O sea, es que demencial. hay varios casos, o sea, está el caso de prevención, está el caso, pero el caso de la seguridad de las personas que tienen o que salieron positivas en el COVID-19, también por eso es que se mantiene en secreto, para evitar estos ataques que responsablemente se están dando en Neiva, lo que pasó. En Cartagena también hay cierre de playas, hay restricciones en muchas de las playas también para evitar también el turismo en estas que no son vacaciones, que ya lo Andrea hemos nos tiene anunciado. imagen hasta de la policía en las playas de Miami. Don José, su James fatal. Sí, total, Le pero están Nacho, dando duro. Ya está bien, ya dicen que es problema de carácter del hombre, carácter y grosería. personalidad. Y le voy a decir una cosa. Grosería, no es otra cosa. Ese hombre se la tiró. El señor Zidane, mítico futbolista de Real Madrid y de la selección francesa campeón en 1998, va a sacar un libro sobre su historia como entrenador del Real Madrid el próximo mes de abril. Y resulta que el señor Gareth Bale y el señor James Rodríguez tienen un capítulo muy especial, en donde él habla justamente de esos jugadores a los que no les ven motivación en el día a día, que pueden tener talento, pueden ser muy virtuosos con la pelota, pueden ser figuras en sus selecciones correspondientes, pueden haber costado mucho dinero para la Casa Blanca, pero si son jugadores que en el día a día no los ven comprometidos con el desarrollo, con las prácticas, con el entrenamiento, con el equipo, son jugadores que no tienen cabida en el puerto titular del señor Zidane. Ahora, James Rodríguez está sonando para el Wolverhampton por 71 millones de euros, una cifra no tan lejos de lo que alguna vez llegó al Real Madrid. El Wolverhampton es un equipo de mitad de tabla para abajo en Inglaterra, por lo que mucha gente puede asumir que ya es el cambio de formato de la carrera profesional de James Rodríguez. Ahora, es un equipo que se piensa reforzar porque está muy cerca de torneos internacionales en caso de llegar a terminar la liga, pero es que ahí viene otro dilema, porque están planteando soluciones para la liga inglesa. Y una de las soluciones es decir, que entre un loco, que en este caso es el coronavirus, acabemos la liga, el campeón es el Liverpool, no se tocan los que descienden, al contrario, para la próxima temporada los que ascienden van a la primera división, se juegan con otros dos, pero lo que sí se quedaría así en definitiva son los equipos que van a torneos internacionales y todavía hay muchos puntos por disputar para definir quiénes van o quiénes no van a torneos internacionales. Nacho, y para finalizar, ya Nairo Quintana está en el país, llegó de la París-Niza, que no corrió la última etapa por los temas del coronavirus, la etapa reina la ganó justamente Nairo Quintana, él está en su natal Boyacá, siendo parte de todo el proceso de cuarentena con el tema del coronavirus. Recordemos que llegó con su hermano Dyer Quintana y con Winner Aracona, que en el Arkea forman parte de la delegación de Nairo Quintana. Una de las cosas que llamó mucho la atención fue que, según lo que comenta, en entrevista cuando llega Nairo Quintana al país, es que los controles fueron muy, pero muy livianos. Queja de muchos. El Dorado está en la hoja. Él llegó tranquilamente, que lo sí, saludaron. señor. Y ya me puso usted el tema. Vámonos para Bogotá. Sí, Veo señor. a la alcaldesa muy molesta con la gente, con Del los Dorado. controles del aeropuerto El Dorado, el Sí, más señor. importante de Colombia. Es que hay muchas quejas, vamos a ver algunas imágenes, pues sí, se está haciendo toda la revisión correspondiente según el aeropuerto y se puso muy molesta la alcaldesa que le dijo al administrador, si le queda grande administrar el aeropuerto, que nos lo devuelva, pero que no nos cause semejante riesgo.
esto anunciando de que no hay medidas por parte del aeropuerto con todos los viajeros que llegan a El Dorado, la terminal el aeropuerto más grande que tiene el país. La alcaldesa, muy molesta con el administrador, le dijo que o se pone las pilas o no lo devuelve. La Procuraduría también puso los ojos y también se vio un problema, y es que en este aeropuerto es deficiente el tema de empleados y personas que están a cargo de hacer estas revisiones correspondientes. Sin embargo, entre todas estas malas noticias de 54 contagiados ya en Colombia, 28 en Bogotá, hay una buena noticia. ¿Cuánto en Bogotá? 54 en todo Colombia. Sí. En Bogotá tenemos 28. 28 más de casos. la mitad. ¿Y cuánto sigue en Medellín? Medellín 7, Neiva 7, es que Cartagena 3. El de Bogotá está altísimo. Cartagena 3, Río Negro 1, Cali 1, Palmira 1, Villavicencio 1, Cúcuta, Manizales, Dos Quebradas y Subachoque con 1 también. Y Medellín entendida como Valle de Aburrá, ¿no? Porque es Itagüí. Medellín entendida como Valle de Aburrá, que vale la aclaración también. Sí. Exactamente. Y entre todas estas malas noticias hay una buena, y es que la primera infectada que dio positivo en el coronavirus ya se recuperó. La alcaldesa Claudia López, en una alocución de esta mañana, si ahora la escuchamos, afirmó... no, es que póngame aquí en la pantalla atrás la imagen que tenemos de cómo se está moviendo a nivel internacional. Ahí está, inclusive ahí ya aparece registrada la persona. Exactamente, ella habla de que... Colombia, aquí viene bajando, a mí me encanta, 54. Colombia 54, 0 muertos y 1 recuperado. Exactamente. Ahí mismo se ve cómo está, y esto es en tiempo real, ahí lo tienen. Esa noticia estuvo buena. Si quiere, vamos a escuchar a la alcaldesa Claudia López, que nos cuenta sobre este caso exitoso en donde se están recuperando, y todo por la autoprotección. Escuchemos a la alcaldesa Claudia López. El primer caso reportado en Colombia de coronavirus ya lo superó. Y lo superó gracias a que lo detectamos temprano, le practicamos la prueba, la paciente se aisló en su casa, siguió las recomendaciones de autocuidado, se lavó las manos, se hidrató, se mantuvo en su casa, evitó contacto físico. Esa paciente, como ustedes saben, ingresó a Colombia el 26 de febrero. Empezó a tener síntomas el 27 de febrero. Tiene 19 años. Se le tomó la prueba y dio positivo. Se le tomó la prueba el 5 de marzo. Dio positivo el 6 de marzo. Se mantuvo en su casa en aislamiento. Y sigamos con la capital. ¿Qué más tienen para contarnos desde Ella Bogotá? hace también un balance de las 28 personas contagiadas que están en este momento reportadas en Bogotá. Recordemos, una de ellas recuperadas. Afirma que todas están en la casa, pero una se encuentra en centro hospitalario. Escuchemos a la alcaldesa de Bogotá. Los otros 28 casos que siguen vigentes, siguen en cuidado, están siguiendo las mismas normas. De los 28, 27 están en casa. Estamos haciendo cuidado domiciliario. Solo una ha requerido hospitalización, 2 en realidad, 2 han requerido hospitalización. Una paciente de mayor estuvo hospitalizada, se le hizo seguimiento, pero ya se le valoró y se le dio de alta en casa, sigue su seguimiento en casa, y otra sigue todavía hospitalizada. Las noticias más importantes de la capital. Sí, señor, y para cerrarle, Bogotá atraviesa por 3 temas importantes, y es temporada invernal, alta contaminación del aire y el coronavirus, donde todo lleva a una conclusión, y es el aislamiento, que es lo que pide la alcaldesa de Bogotá. Muy bien, y aquí estamos necesitando que empiece a llover para que la contaminación se baje. ¿Cómo están las estaciones hoy? ¿Cómo nos fue hoy? Vamos a fijarnos cómo Bueno, usted están. me dice, ¿Medellín entró ya en qué? En calamidad pública. Esta situación del coronavirus se escaló para el Consejo de Gestión del Riesgo, y el alcalde pidió que se decretara calamidad pública y emergencia sanitaria. ¿Para qué esto? Escuchemos lo que dice el alcalde Daniel Quintero al respecto. Bueno, vamos a explicar más o menos en qué consiste. Se decreta calamidad pública para poder destinar los recursos, 13.000 millones de pesos, para hacer la atención debida a los pacientes que consulten por síntomas y demás de coronavirus. Esto tiene mucho que ver con todo el tema normativo y de ley. Ya tenemos el full del alcalde, las palabras que nos dicen al respecto. Este es un mensaje no solo del Ministerio Público, sino de todo el empresariado, de toda la academia que se ha sumado, que se ha articulado
porque hemos entendido de forma clara que este coronavirus no respeta ni fronteras, no reconoce partidos políticos y que nos tiene que ver a todos unidos. Nosotros vamos a salir de esto. Si algo tiene Colombia es solidaridad. Si algo tenemos los colombianos es que cuando tenemos momentos duros nos unimos y enfrentamos esto. Ahora necesitamos inteligencia colectiva y eso implica de forma mayoritaria que cada uno de los ciudadanos tome realmente las precauciones que hay que tomar. No saludarse de mano, no dar picos, lavarse las manos, mínimo cada 3 horas, pero realmente cada vez que sientan que tuvieron contacto con alguna superficie o con alguna persona. Si todos ponemos un granito de arena, estoy convencido de que nos va a ir muy bien. Tenemos retos, vamos a enfrentar los próximos días, algunos de los días más duros de nuestra historia como ciudad, como departamento y como país, pero también estoy seguro que si nos unimos todos, creemos en la institucionalidad aquí presente, estoy seguro que vamos a salir adelante. El alcalde estaba así de elegante porque hoy salió otra bomba de noticia que se la tragó el coronavirus, lastimosamente. Iba para Bogotá. ¿A qué? Nacho, pero espéreme, primero porque en esta declaratoria tiene retos importantes en cuanto a la movilidad. Por ejemplo, el Metro de Medellín en promedio moviliza 800.000 personas, los cables 41.000, el Metro Plus, el tranvía 45.000, el Metro Plus 125.000 y así pues va la lista de la cantidad de personas que en promedio diario transitan por el sistema de metro y también del sistema de transporte público. Por el sistema articulado de nuestra ciudad, sí. Exactamente. Entonces, ellos lo que quieren con la calamidad pública es crear estrategias para poder mitigar esta situación que inevitablemente se presenta, las personas se movilizan por transporte público. Además, los hoteles se tienen que transformar y tienen que crear una serie de estrategias para poder aislar a los turistas que llegan a la ciudad de Medellín. Y eso una serie de implicaciones. Solamente un metro o un cable cerrado. El de Arví. Muy bien. El Metrocable Arví. Sí, es turístico. Bueno, ahora sí, ¿por qué estaba tan elegante el alcalde? Bueno, tenemos muy buena noticia para la ciudad de Medellín porque recordemos que venimos desde hace varios años con la ejecución del metro de la 80 y hoy el alcalde Daniel Quintero se reunió con el presidente de la República, Iván Duque, para hacer esa gestión del desembolso de los recursos para la ejecución del tranvía y resulta... Metro de la 80. Perdón, sí, el metro de la 80. Y resulta que la presidencia se comprometió con el 70% de los recursos. Oigan, pero son 2 billones. 2.5 billones de pesos. Este alcalde que le están dando tanta varilla ya fue y se consiguió el 70% para el metro de la 80. Es el tope máximo, hay que tener en cuenta que es el tope máximo que puede otorgar la presidencia de la República. Golazo. Usted dice que no existe la plata, pero al menos ya se comprometieron. Pero en la actual contingencia nacional, yo la verdad no quiero ser el pesimista, el ave mal agüero, el pesimista de la mesa. Esa platica, Nacho, para el metro no la vamos a ver, eso se va a destinar a otras cosas. Pues José, le cuento que ya la alcaldía de Medellín destinó 117 millones de pesos para empezar, 117.000 millones de pesos para empezar la ejecución de este metro. Bueno, señores, cogidísimos de la noche, señores. Entonces me voy a una primera pausa y enseguida entro con internacionales y nuestro siguiente invitado, el doctor Valdivieso. Ya volvemos. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. ¿Desea trasladarse a Colpensiones y pasó el término para hacerlo? Es Tu Futuro Abogados le tiene la solución. Doctora Paula Andrea Escobar Sánchez, www.estufuturo.com.co. Línea WhatsApp 310-665-8193. Bueno, continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Gracias por estar tan conectados. Hoy mucha gente en nuestro Facebook Live. Nuestro invitado desafortunado, el coronavirus y ahora coronavirus a nivel internacional. Andrea. Me voy a ir con Estados Unidos con las noticias que se están presentando allá. La primera, las filas en Estados Unidos no solamente son para comprar víveres como papel higiénico, sino para comprar armas, como lo están escuchando. Desafortunadamente el pánico se está apoderando de todos los norteamericanos que en estados como Carolina del Norte, Georgia, California se fueron a hacer filas larguísimas para ir a comprar armas y municiones porque temen que las personas vayan a hacer saqueos a sus viviendas y se está creando un pánico colectivo muy importante. Además de eso, el presidente Donald Trump anunció fuertes medidas que se van a aturar. Entre esas están las restricciones que van a tener. Aquí estamos hablando de que no se pueden reuniones de 500 personas, de 50. Allá le está diciendo que no más de 10 se vayan a reunir
por nada del mundo. ¿Aquí cuántos estamos? 9. Con camarógrafos. Pero estamos en Colombia. Bueno, hay que esperar. Sí, 10. No se pueden 10 personas. La gente, por favor, que se mantenga lejos de los bares, restaurantes, plazoletas de comida y viajar lo menos posible. Por otro lado, también dice que esperan contener toda la situación del coronavirus para julio y agosto. Cuando se le preguntó si se estaba yendo hacia una recesión, él dice que probablemente, pero que él no lo quiere considerar como una recesión, sino como un virus que tiene que atacar. En Miami, las playas están cerradas y hay toque de quedas desde este lunes que se establece desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, sobre todo en los bares y todas las playas de Miami. Me voy para Italia. El peor día que ha tenido Italia desde que se conoció esta contingencia del coronavirus. Solamente en el domingo, en las 24 horas del domingo, se dieron 368 muertes. El sábado, que era el día anterior, habían tenido 175. Tiene un total de 2.128 muertes. Italia sigue padeciendo muy duro este país. En España... Usted me permite un momento, sí, me voy a poner de pie, señores, porque si ustedes lo analizan acá, en China tuvimos 80.000 casos de personas contagiadas, ¿sí o no? 80.000. Muertes, 3.200, ¿sí? Ahora miren el caso de Italia, solamente 27.980, que falta decir no es un subregistro, pero miren, casi el mismo, o sea, 2.000, están 1.000 muertes por debajo, o sea, en Italia está pegando duro, o sea, su sistema de salud o su sistema de prevención es un fracaso. Y aquí va Irán y España. España va... Nacho, pero ¿sabe quién es? Es el que sigue, Corea, apenas 81 muertes. Sí, está bien, de 8.000. En 8.000, por eso. Pero 8.000 solamente 81. Corea es un ejemplo. Sí, señor. 8.000 casos y apenas 81 muertes. Doctor Valdivieso, ¿usted cómo va? Muy bien, Nacho. Bueno, remate su informe para saludar al doctor Porque Valdivieso. es que el que había sido el otro ejemplo era Alemania, y Alemania también tuvo una jornada muy dura. Angela Merkel, canciller de Alemania el día de hoy, dijo que se da cierre de todos los establecimientos no esenciales para las necesidades básicas de las personas. Más de 1.000 casos nuevos de contagio se presentaron en las últimas 24 horas en Alemania para un total de 6.012 casos. Nuestro día a día cambiará durante un tiempo indeterminado, asegura Angela Merkel. Están abiertos los establecimientos para comidas, bebidas, bomberos, droguerías, pero de resto todo el entretenimiento, zoológicos, todo lo que sea diversión, absolutamente cerrado en Alemania. Muy bien, y tal vez la noticia de cierre hoy fue que Europa cierra fronteras. Nacho, Francia cerró fronteras. No, pero ya como Comunidad Económica Europea, lo que venía escuchando hace un momento, averígüeme, cierre completo de fronteras. Doctor Valdivieso, ¿cómo me le va? Muy bien. Usted ahora nos hablaba y nos decía fase 1, fase 2, fase 3. Enseguida le vamos a preguntar a José porque nos quedamos integrados. Desde su concepto profesional, ¿qué pasó en China? ¿Qué pasó en Italia? ¿Por qué estos dos comportamientos tan distintos? Bueno, primero, este coronavirus y este tipo de infecciones, ya tenemos alguna experiencia. Tenemos la experiencia del SARS y del MERS, que provocó en toda la comunidad médica una serie de análisis muy interesantes en relación con estas epidemias que se convierten después en pandemias. Entonces, lo primero es que ya tenemos algunos elementos, digamos, de tratamiento desde el punto de vista de la salud pública. Los que hemos estudiado salud pública sabemos que existen formas de tratar cada una de las fases. Lo que hablábamos ahorita. Entonces, ¿qué sucede? Hay diferencia realmente en cómo se maneja cada una de esas fases, si se maneja adecuadamente o inadecuadamente. Eso es lo primero. Si se maneja inadecuadamente, podemos tener un mayor efecto, con un mayor índice de contagio e incluso de los procesos letales de la enfermedad. Cómo se maneja es importante de acuerdo a la fase. Pero segundo, también hay otra serie de cosas como por ejemplo la composición de la pirámide poblacional que aumenta en algunos países, en mi concepto, los susceptibles o las poblaciones de alto riesgo para desenlaces letales. Yo pienso que eso también tiene que ser considerado y de hecho lo consideramos los médicos muy claramente. Hay una población de muchísimo más riesgo, es la población de mayor edad. Ya sabemos que el coronavirus, el 5% de los que van a unidad de cuidado intensivo son personas o mayores de 65 años o son personas que tienen alguna enfermedad de base. Hay incluso un análisis que se está haciendo en este momento sobre las personas que toman algún tipo de medicamentos, como por ejemplo los medicamentos de presión arterial. Entonces estamos estudiando, aunque no hay una evidencia concluyente, sí determinados medicamentos, como por ejemplo los hipertensivos que llamamos inhibidores de la ECA,
pueden producir que haya una mayor cantidad de receptores en el cuerpo que permitan la entrada del coronavirus de una forma más fácil, pero eso todavía no es concluyente. Pero esas personas mayores de 65 años con enfermedades adicionales, enfermedades de base, son de mayor riesgo. Los niños en general no son tan afectados, la población joven no es tan afectada, la población que no tenga enfermedades de base no es tan afectada. De ese 5%, que va a unidad de cuidado intensivo, muere cerca del 3% en general. Mira, por ejemplo, lo que tú nos decías ahí. Japón, miren ustedes, Japón tiene 835 con solo 28 muertes, ¿sí ven? El país más exitoso en la fase de contención del coronavirus se llama Japón. Japón es el modelo real que tenemos que tener. Los chinos, digamos, ahí está, ¿sí ven Japón? Miren. Ah, sí, aquí está, 835, 28 muertos y 157 recuperados. Recuperados. Es Japón el que más índice de Pero recuperados. pero Alemania. ¿Sí? Alemania. Australia se ve sí, pero entonces, ¿por qué? Entonces, ¿qué pasa con este asunto? Perdón. Lo primero que tenemos que decir es que 5% en general en las series van a ir a unidad de cuidado intensivo de los que sean infectados por el coronavirus y que presenten la enfermedad. Porque una cosa es el contacto con el virus y otra cosa es presentar la enfermedad. De los que presentan la enfermedad, cerca del 5% en términos generales puede ir a unidad de cuidado intensivo, que es el riesgo que tenemos. Porque 5% de la población a unidad de cuidado intensivo nos colapsa el sistema de salud colombiano y aquí en Medellín nos lo colapsa también. Hablemos del área metropolitana. ¿Somos cuántos habitantes en el área metropolitana? Somos 3. 2.800.000 en el área metropolitana somos cerca de 3 millones. Cerca de 3 millones. 3 millones. ¿Y usted dice que el 5%? Sí, los que se infectan y los que tengan la enfermedad, que presenten la enfermedad, de esos que presenten la enfermedad, el 5% puede llegar a requerir unidad de cuidado intensivo. 150. El 5%. De ese 5%, puede ir a muerte el 3%, o sea, 2%, a pesar de ir a unidad de cuidado intensivo, se va a recuperar, pero necesita unidad de cuidado intensivo. Ese es el problema que tenemos frente a esta enfermedad. Y hay que tener en cuenta que no solamente la ciudad va a tener coronavirus, el que le da el infarto, el que tiene otro tipo de... Por supuesto, porque por eso es un problema de salud pública. Ese es el problema de salud pública. Ahora bien, ¿qué pasa, Nacho? Cerca del 85% de las personas que presenten la enfermedad, no de los que tengan contacto con el virus. Los niños pueden tener contacto con el virus y ni siquiera desarrollar enfermedades realmente. Eso ha pasado en el mundo. Pero de los que presentan la enfermedad, el 85% va a tener un cuadro gripal probablemente sin gran consecuencia para ellos. El otro 15% tendrá una cosa un poquito más compleja, pero de ese otro 15%, solo el 5% irá a unidad de cuidado intensivo. Morirán generalmente las personas que tengan unas condiciones físicas obviamente peores, que tengan ya unas enfermedades de base graves, etc. Eso es lo que va a suceder y lo que ha sucedido. ¿Qué es lo que cambia la cosa? Lo que cambia la cosa, queridos televidentes, no es lo que haga el gobierno. Lo que cambia la cosa es lo que haga la gente en su diario vivir. Hay un artículo publicado en BBC de Londres que muchos hemos leído y que es producto pues de una serie de artículos que ha publicado la BBC sobre el tema, en donde claramente los especialistas dicen eso. Es decir, no es lo que haga el gobierno, es lo que nosotros como ciudadanos hagamos. ¿En qué fase estamos en Colombia? Miguel lo decía ahorita y lo anotaba y es muy importante. Resulta que estábamos en Colombia, las fases son 4, muy sencillas, no hay nada complejo. La primera fase es la de preparación, en donde uno sabe que va a venir la epidemia y se prepara. Eso ya estábamos. En eso estábamos, antes de marzo, exacto. Y fue una fase donde se hicieron algunas cosas interesantes. Realmente el gobierno, pienso yo, que en términos generales ha hecho lo necesario. La segunda fase es la fase de importación. Era cuando estaban llegando aquellas personas del exterior y el gobierno los iba situando allá en El Dorado, cerca del Dorado, allá en ese lugar donde los encerraban a ellos. Esa era la fase de importación. Y resulta que pasó lo siguiente, y el domingo se reportó, que hubo 4 personas que no tenían rastreabilidad de viaje fuera del país, y esas 4 están en Neiva, que son 2 adultos mayores, una señora también adulta mayor y una joven. Esas 4 personas cambian la fase del país, porque pasamos ya
de una fase de importación a una fase de transmisión comunitaria. En esa estamos. O sea, nosotros ya estamos en la fase 3. Ya lo entendí. Entonces, la primera fase es importarlo. Es la importación. La primera es la de preparación. Preparación, sí. La segunda es la de importación, cuando llegan los casos fuera del país. La tercera es la transmisión comunitaria, que en esa estamos, porque ya hay unas personas que no viajaron y que tienen el virus. Muy bien, estamos entonces en fase 3 en Colombia. En fase 3. Sí. Hay países, aquí en Latinoamérica, Chile, por ejemplo, ya reporta que están en fase 4, que es cuando ya no hay rastro, porque en los de fase 3 hay rastreabilidad porque son contactos de los que estaban afuera. O sea, hay una relación, son relacionados a esas personas que vinieron de afuera. Y ya en la fase 4 no hay ninguna relación. Tú no tienes nada que ver y te investigan. No, pues que yo no tengo ningún amigo que fuera, ni que venga de China, ni que venga de Italia, ni nada de eso. Y ahí me dio, mire. Entonces ya esa es la fase 4. En la fase 3 es donde hacemos esta serie de medidas que estamos haciendo ahorita. O sea, las medidas son racionales. El hecho de suspender colegios y todo está dentro de lo que se debe hacer. Pero hay que hacer una serie de cuestionamientos desde el punto de vista, digamos, de la conveniencia, pero también desde el punto de vista técnico. Los japoneses, hay un artículo de Forbes que se publicó, creo que hoy, si no estoy mal, en donde los japoneses discuten, por ejemplo, si se debe mandar los niños a la casa. O sea, la suspensión de clases ya le están discutiendo los especialistas japoneses, que me parece a mí que son los que tienen que hablar. Porque quien ha ganado de toda esta lucha es Japón. O sea, los japoneses tienen que decir qué es lo que hacen bien ellos. Tenemos que estar muy en contacto con ellos, muy estudiando qué es lo que hacen ellos bien. Pero, ¿qué es lo que hacen ellos bien, Nacho? Lo que hacen ellos bien es que los japoneses, como sociedad, tienen una serie de cosas culturales que permiten controlar este tipo de situaciones. En el metro, en Tokio, no se puede uno subir tosiendo. Si uno se sube tosiendo, una vez le van dando ahí uno el tapabocas o lo van diciendo, bueno, ¿qué pasa aquí? Lo sacan. Lo sacan. Entonces, uno tiene que ponerse su tapabocas. Primero eso. Segundo, el japonés, sabemos que es muy distante en la parte física, evidentemente. Sí. Esas cosas vinieron para cambiar nuestra cultura realmente y esta no será la primera pandemia con la que estemos en contacto, luego hay que cambiar esos hábitos. Y nosotros no somos así, y los españoles no son así. Y los italianos menos, no eran así. Menos porque Correcto. Los italianos son doble beso, un beso en cada mejilla, y ellos necesitan, como lo dicen, el contacto físico, absolutamente. Entonces, lo que hagan las personas es lo que va a cambiar la historia de esta pandemia en Colombia, y para nosotros va a cambiar. Entonces, necesitamos, lo primero, el lavado de manos, porque es que el lavado de manos es la herramienta más vital en este asunto. Lavarse las manos todo el tiempo que podamos es lo primero. Si es un virus, ¿por qué la gente está comprando antibacterial? No es muy distinto. A veces sí, hay discusión sobre eso porque sí, para que, o sea, me lavo las manos y no me echo antibacterial porque el antibacterial es otra cosa. No siempre funciona, también hay algunas discusiones sobre eso. Pero el lavado de manos con cualquier jabón, incluso, es suficiente. No se les olvide que restregar la mano es lo que da el resultado. Hay muchos videos en la internet sobre cómo hacerse un buen lavado de manos. Hay que restregar. Lo mecánico es lo que funciona. No solamente el jabón y me echo el jabón y chao. No, tengo que refregarme entre los dedos. Hay videos sobre eso, no vamos a... el lavado de manos es vital. Segundo, el mantener la distancia es un asunto vital. El que quien tenga los síntomas use tapabocas también es un asunto vital. En que las fábricas, nosotros estamos llenos de fábricas en Medellín. Si se identifica una persona en la fábrica con síntomas respiratorios, yo creo que es de buen sentido de los jefes de las empresas, de los dueños, de quien se encargue de la parte ocupacional o del personal, enviar a esa persona a la casa por unos días. ¿Cuántos días? 14, 15 días es lo que se piensa que evoluciona el virus de tal manera que podamos eliminar ese contagio, por lo menos esos días. Entonces, una persona infectada tiene que sustraerse de la comunidad, tiene que evitar la comunidad y ser retirada de ese lugar para evitar esos contagios. Como te digo, lo de los colegios está muy discutido. Los japoneses, hay varios artículos y hay uno de Forbes, como digo, que discuten la conveniencia de lo de los colegios, porque es que los niños ni son población de riesgo y si transmiten o no la infección, eso está... El efecto sobre la salud pública de eso está discutido. Lo demás está bien. Perfecto. José, su pregunta y no me la responde porque tengo que hacer un breve corte. Hablaba con un familiar este fin de semana y me resumía el cuento en esto.
decía, en últimas el coronavirus es un problema de aseo. O sea, desde que seamos aseados... No me la responda, doctor Valdivieso, ya volvemos. Bueno, José. Entonces, ¿el problema es de aseo o no? Lo que pasa es que el aseo... Por lo menos para que la transmisión se... Sí, es un problema de aseo, pero más que de aseo es un problema de la cultura. Y el aseo es una de las cosas dentro de la cultura que tenemos. O sea, cuánto nos lavemos las manos es un asunto de aseo, pero también es un asunto de cultura. Si nos tocamos o no, es un asunto de cultura. Yo digo que más que un asunto solo de aseo, que es una parte de la cultura, es un asunto de toda la cultura de la persona, del comportamiento humano, digámoslo así. Doctor Valdivieso, ¿por qué Italia está en esta crisis tan impresionante? Y España ahí va detrás. Yo creo que por varias cosas. Lo primero es que realmente el control epidemiológico en las fases no fue correcto. Eso es lo primero. O sea, no hubo un control correcto y ahí puede ser la culpa del gobierno. Segundo, porque Italia tiene una pirámide poblacional donde hay mucha población de riesgo para este tipo de patología. Mucho adulto mayor. Hay mucho adulto mayor, etc. Y lo tercero, pues hay que ver que el sistema de salud italiano tampoco es el que sea el mejor. Muy bien. Entonces no tienen, en esas tres partes estaría el problema italiano. ¿Y usted cómo lo compara con Colombia? Colombia vamos a vivir lo mismo. Yo hablaba con Rita Almanza y me dicen que Colombia no va a tener el mismo acontecer italiano y español, que aquí hay una experiencia muy grande y estamos en esa fase que usted nos dice donde... Ya estamos en fase 3. Sí. Entonces, no, yo pienso que no va a pasar lo mismo por varias razones. Primero porque la última parte, la del sistema de salud, realmente no tenemos camas de unidad de cuidado intensivo como para resolver el problema en esos pacientes del 5%. Ahí va a estar el problema grave. Sí. Ese es el problema grave. Por eso yo tengo un dibujito por ahí, no sé si lo tiene, eso, ese es el dibujo, mira. Tú me preguntabas ahora sobre la pirámide. Mire, la pirámide y lo que fue la curva epidemiológica de China es muy similar a la curva del Pico Grande, una transmisión que estuvo bastante descontrolada al principio. Y en Italia están más o menos en esa curva descontrolada. En la primera, en la verde. La transmisión fuera de control, porque sí, China claro. Y ellos. En cambio, Japón estuvo siempre en una fase más plana. Por eso llamamos nosotros de aplanar la curva epidemiológica. Aplanar la curva epidemiológica quiere decir que no haya ese pico fuera de control. Mira que ahí abajo tenemos una curva rojita. ¿Sabes lo que puede pasar en Colombia? Tener una transmisión pero controlada. Queremos que eso sea así. Para que eso sea así, entonces mira, la transmisión fuera de control y la transmisión controlada para disminuir la propagación de la infección. Entonces ahí, y sobre todo la presión sobre el sistema de salud, y esa presión son el 5% que requiere unidad de cuidado intensivo básicamente. Ese es el problema. Entonces nosotros, ¿cómo aplanamos la curva? Entonces la pregunta es, ¿la aplanamos con medidas gubernamentales? No, la aplanamos con medidas de cambio sobre los comportamientos humanos de la población. Por eso es que es tan importante esto que estamos haciendo nosotros aquí y lo que debe hacer el periodista en Colombia, que es informar cómo es que cambiamos los hábitos, porque eso es lo vital. Eso ya se ha estudiado claramente, hay varios artículos sobre eso internacionalmente, hay un artículo, por ejemplo, de los mismos chinos, un artículo publicado, yo lo iba a traer hoy, pero no pudimos las gráficas verlas porque no estaba muy bien, pero ahí en ese artículo dicen los chinos, y ellos son claros en decir que lo más importante es ese cambio de hábito de la población. Esa es su invitación. Esa es la invitación. Más que seguir lo que nos digan, que no fuimos, que no salgamos, es cambie usted desde su casa. En los hábitos. Sí. Nacho, yo tengo una inquietud para el doctor. Nos han dicho que el tapabocas solamente lo porta el que está enfermo, pero hay mucha gente irresponsable y ahora salen del Ministerio de Salud a decirnos no aglomeraciones de más de 50 personas. ¿Cómo hacer en el Metro Plus, donde es imposible controlar cuántas personas van en un vagón, la distancia, una hora pico? Y que no sabemos si uno que tenga coronavirus está en el día 1 o en el 2 o en el 3, donde todavía no muestra, pero no lo... ¿Se transmite o no se transmite en la fase de incubación? De pronto cuando yo me monte el Metro Plus, ponerme el tapabocas mientras me traslado y una vez ya me baje el sistema, quitármelo y seguir. Y Andrés, a mí me parece que eso no es una medida que no pueda hacer. El que tenga sus tapabocas que se monte. Ahora, del metro tiene que generar una cultura parecida a la de los japoneses. Es decir, deberíamos tener tapabocas ahí en el metro y del metro es un lugar clave para hacer campañas.
Yo creo que hay que decirle al señor alcalde y a la empresa del metro que es un sitio estratégico para hacer campañas como las hacen en Japón. Es decir, si usted tiene síntomas, nosotros le damos el tapabocas, señor, para que se monte ahí. ¿Sí? Le damos el tapabocas. Si usted tiene síntomas respiratorios, pero que los tenga, hay que mirar que los tenga, no, si no se nos acaban los tapabocas en Medellín. Mire, aquí... Los N95 son para el profesional de salud. El tapabocas N95 con protección total es un tapabocas que indispensablemente requiere el profesional de salud. Yo soy médico y yo pienso en mis colegas que están en la unidad de cuidado intensivo. Ellos necesitan indispensablemente un N95 porque el tapabocas normal no los protege a ellos de los aerosoles del paciente que tiene en la unidad de cuidado intensivo, que es parte del 5%. Tenemos que pensar en que los profesionales de salud, los médicos, las enfermeras de la unidad de cuidado intensivo, las fisioterapeutas, las terapeutas respiratorias de la unidad de cuidado intensivo necesitan protección con tapabocas N95. Por lo tanto, no podemos salir todo el mundo a comprar N95 porque los acabamos para ellos. Ese tapabocas es para esas personas, ¿no? A mí me queda una duda tan grande, doctor Valdivieso, y es, yo soy un convencido que los médicos colombianos son de primer nivel. Yo le pondría mi vida a cualquier médico, y en especial a los de aquí de Antioquia. Médicos muy calificados. Pero resulta que parece ser que esta pandemia no es de médicos. O sea, uno decir, hombre, los médicos, ¿estamos preparados los médicos? Sí, están requete preparados, pero es que esto no es de médicos. ¿O sí? Esto es más de sistema de salud, de camas, de respiradores, más que de médicos, porque aquí no es, tómese esta pastilla, yo le hago esta cirugía. No. Y Nacho, más inclusive yo iría más allá, ni siquiera, como lo decía antes, ni siquiera es solo el sistema de salud, porque es que si la pirámide es una pirámide abrupta y alta, no hay sistema de salud que pueda garantizar. Pues a los chinos no vio que les tocó construir un hospital en 10 días. Entonces, ¿qué pasa? Es un asunto de cultura, vuelvo y lo repito, de comportamientos humanos. Tenemos que dispararle a los comportamientos humanos en todas las estrategias en este momento. Y estamos a tiempo, porque estamos en la fase 3. Precisamente estamos luchando contra la transmisión comunitaria. Y la transmisión comunitaria, esa pirámide, la cambia es eso. Usted llegó y me dijo una cosa hace un rato, ya nos tenemos que ir porque nos cogió la noche. Vamos a tener personas que van a fallecer en nuestra ciudad de cuenta. Sí, por supuesto, claro. Sí. Claro que sí, yo creo que sí. En Colombia vamos a tener. Sí, por supuesto, claro. No hay cómo evitar eso. Eso va a suceder. José, su última pregunta, por favor. Doctor Valdivieso, hay algo que a mí no me queda claro. ¿Cómo es que algo que se supone que surgió en la región de Wuhan, en China, como que en China no se regó, pero sí se regó para el resto del mundo? O sea, no, en China, pero en China es en realidad en esa región. En las otras partes de China, que es un país con 1.300 millones de habitantes, más allá de esa región, hay algunas muertes esporádicas en otras ciudades, pero eso se regó fue por el mundo y no por China, no en China. Bueno, la medida de contención de ellos fue muy fuerte, ¿no? O sea, la parte inicial de contención de ellos fue muy fuerte porque cerraron la región entera. Yo creo que esa parte, pues a ellos les funcionó, sin lugar a dudas. Pienso que eso ha funcionado allá para ellos. Ahora, otra cosa que yo quería terminar es, esto va a suceder otras veces. Por eso tenemos que prepararnos para eso, porque ahí lo que sucede... ¿Con el mismo virus o con otros virus? Con otros virus, probablemente, porque lo que pasa es una traslocación del nicho biológico del virus. Lo que parece ser, que creo que casi todos estamos, los investigadores lo dicen, es una translocación del nicho biológico del virus. El virus estaba ya con sus animales silvestres, lo que sea, el que se supone que es, como sabemos, los murciélagos, etc. Entonces, hubo una traslocación del nicho biológico. El virus pasó ahora a estar en interacción con la especie humana. Esto va a suceder, ha sucedido toda la historia de la humanidad, Nacho, y volverá a suceder. Entonces, lo que tenemos que ahora es cambiar comportamientos humanos, cambiar hábitos desde ya, para prepararnos a nuevas situaciones como esta. Pero una situación como esta tiene que, con sensatez, verse su afectación económica, Nacho. Me queda claro su mensaje. Aguardarnos, señores. Esto no son 3, 4 meses, son 2 semanitas y podríamos entrar a fase 5 rápidamente. ¿Cuál es la fase? La fase 4 ya es casi que el final. Transmisión mantenida, sí, esa es la transmisión mantenida. Nacho, yo tengo una pregunta muy corta para el doctor, más desde su opinión personal. ¿Cree usted que de pronto el gobierno nacional debió haber evitado el ingreso de personas de otros países antes, para no esperar que hubiera llegado el primer caso, así hubiera sido una persona que llegó de España a nuestro país, y esperar ese caso número 1 en Colombia, sino que debió haber cerrado esas fronteras desde antes y evitar
que hubiera llegado el virus acá, o es necesario porque tenemos que pasar por esto. Y ya nos debemos cerrar del todo. Es imposible no pasar por esto en una pandemia. O sea, ya no hay forma porque van a llegar. Por otra parte, tenemos el problema de que nuestras fronteras con Ecuador o con Venezuela son casi incontrolables. Nos hubieran entrado por debajo de la mesa cualquiera persona y se hubiera dado el ciclo epidemiológico de este virus. Pero ya no debemos cerrar del todo, ¿o no? En este momento, yo creo que ya no tiene razón de ser cerrar las fronteras. Es que esa discusión está... No, dentro de las ciudades. Dentro de las ciudades. Yo creo que eso es discutible. Eso hay que mirarlo con calma, porque, por ejemplo, los toques de queda que mencionábamos antes en el noticiero, me parecen a mí que no tiene una razón de ser esos toques de queda. No tiene una pañitos de agua tibia. Sí, no, eso no es... Doctor Valdivieso, gracias por habernos acompañado. Gracias, Nacho. Muchos éxitos. Una pausa y tenemos más invitados. El doctor Jaime Humberto Salazar viene con todo a decirnos por qué esos fondos de pensiones privados, corticos de plata. Ya volvemos. Yo soy un convencido, y gracias a ustedes por estarnos siguiendo, hoy tenemos una audiencia increíble, que cuando las cosas son exitosas tienden a colapsar. Es decir, el metro de muchos países del mundo, el Gentío, el metro de Medellín está viendo eso es por exitoso, por prestar un buen servicio. Pues el 1, 2, 3 está colapsando. Esperemos que realmente esté colapsando por lo bueno del servicio y no por incautos que llaman a hacer o a consultar tonterías. ¿Qué está pasando con el 1, 2, 3? Pues mire, Nacho, lamentablemente, como usted lo dice, sí hay personas que están llamando por otros asuntos y que no tienen nada que ver con el coronavirus. Recordemos que esta línea está habilitada tanto para el tema del coronavirus, también como para las emergencias que se presentan normalmente, pero hay gente que llama a hacer bromas. Se están recibiendo 1000 llamadas diarias, pero también hay que recordarle a la gente que pues estas llamadas son para consultar síntomas, para mirar a ver si usted tiene o no coronavirus, y pues se desplazan hasta su casa, le hacen los exámenes, y estos exámenes son enviados a Bogotá, donde se realizan las pruebas y donde pues emiten si sí o si no tiene coronavirus, así que las autoridades llaman a la atención para que las personas pues hagan uso efectivo, uso responsable de esta línea. Por otro lado, Nacho, le cuento también otra noticia, y es que pues había muchas personas preocupadas por el tema del PAE, el programa de alimentación escolar. ¿Qué va a pasar con los niños que ahorita ya no están yendo a las escuelas? Pues el PAE, en su tema de responsabilidad social, decidió garantizar la alimentación de estos menores hasta el 30 de marzo, que es pues la fecha cuando inician las vacaciones, o sea que estos niños van a poder ir a las instituciones escolares en el tema, digamos, en los horarios del mediodía, como lo programe cada institución, a almorzar, a comer sus alimentos, y luego de este 30 hasta el 20 de abril, pues se determina si siguen o no con esta iniciativa del PAE, para que los niños estén ahí pues con sus servicios de alimentación y los padres no tengan que preocuparse. Pero también, Nacho, por último, te voy a mostrar una imagen que me llamó la atención en redes sociales, ahorita que pues las personas están en sus casas juiciosas con sus niños y que no los están dejando salir a las calles, se ingeniaron el juego del coronavirus. El juego del coronavirus consiste en que pues los padres le pinten a sus niños un virus en la mano con el marcador que tengan, que pues es más resistente, y pues que el niño se lave varias veces la mano al día para que pues en ese ejercicio el niño aprenda a lavarse las manos y que se lave mucho las manos en el día. Al final del día pues el virus tiene que haber desaparecido. Nacho, cortico, es que le tengo una queja del 123 porque están llamando con síntomas y demás, aumentaron el pie de fuerza, digámoslo así, del 123, pero la respuesta del 123 es que en 2 días estarán llegando a su casa. Entonces, pues imagínense 1000 casos. Exacto, pero entonces... 1000 casos y 200 vehiculados, entonces no da. Entonces, pero entonces cuando los síntomas son tan fuertes, ¿sí será que esa base de datos de la base de seguridad con el de salud, cómo se podrá de pronto mejorar para que no se espere 2 días? Ellos señores, en la llamada va el rastreo, claro. Vamos a averiguar. No, yo les voy a pedir un favor, averigüemos bien y no es que según los síntomas, tengo la le queja. preguntan telefónicamente y de acuerdo a esa urgencia que hablemos de síntomas reales. Hablemos de síntomas reales, señores, por favor. Bello, ¿cuáles son los síntomas de Bello? Pues Nacho, muy graves los síntomas de Bello, porque mire, durante el fin de semana se presentaron 4 muertes violentas. No se habla mucho en los medios de esto pues por el tema de coronavirus, pero acá nos cogió la noche, se lo contamos. También se presentaron el fin de semana 2 personas lesionadas por arma de fuego en esta localidad del norte del Valle de Aburrá, y hoy cerca del mediodía 2 personas más heridas allí en el sector de Niquía. Al parecer, Nacho, todo tiene que ver con confrontación entre grupos armados ilegales por el control territorial, o sea que los esconde el coronavirus o los esconden las balas a los habitantes de Bello. Que me toca frenarlos porque aquí me abren un debate cada 5 minutos. Doctor Jaime Humberto Salazar, ¿cómo me le va? Muy bien, muy buenas noches a la mesa de trabajo y a todos los televidentes.
¿Usted qué cree? ¿Que el coronavirus puede llegar a afectar a las pensiones en este país? José, ¿qué va a decir usted que lo veo? Mira, un dato que teníamos de un televidente el pasado viernes. Nos decía que él consultó su saldo en febrero y tenía 254 millones. Perdón, 255 millones. Y lo había consultado el miércoles anterior y ya le salían 209 millones. Seguramente. Lo primero es un llamado de atención a Colpensiones. Hoy nuestro empleado de la oficina de la 65 estaba manifestando que estaban atendiendo gente. ¿Usted se imagina esta gente que tiene una vulnerabilidad impresionante porque casi todos son adultos mayores tramitando pensiones allá, recibiéndoles documentos a que se expanda esta pandemia? Entonces, para un llamado de atención para quien dirija las oficinas de Colpensiones, que hagan como lo que hemos hecho todos nosotros, que cerramos nuestras oficinas para ser responsables con el asunto. José, claro que sí, esto va a tener un impacto, yo diría que muy fuerte, sobre el tema pensional. En 3 meses que empiecen a llegar los extractos de las cuentas de ahorro individual, vamos a saber realmente qué tanto se afectó, pero yo creo que... Todo lo que hemos perdido. Sobre todo en el fondo conservador, yo creo que no tanto, los que tienen una cercanía con pensionarse de menos de 5 años, porque allí la inversión casi que es entesa, aunque también yo supongo que los test se van a afectar. Pero los que están jóvenes, además que la afectación va a ser muy grande, pues tienen tiempo de recuperarse obviamente, pero seguramente va a haber pérdidas porque todos esos fenómenos económicos afectan el tema pensional, porque muchos de estos fondos pues tienen sus portafolios de inversión en el extranjero. Doctor Salazar, ¿qué es una garantía de pensión mínima? Yo lo llamo, Nacho, un bálsamo que le dieron a los afiliados al régimen de ahorro individual para que desertaran de Colpensiones y se fueran allí, toda vez que hay unos requisitos más flexibles para acceder a una pensión de vejez. Recuerde que en Colombia el 85% de las personas cotiza con menos de 2 salarios mínimos, y que usted con 2 salarios mínimos, así cotice 30 o 35 años, no va a alcanzar a construir el capital para una pensión. Entonces, ¿qué le dice esa figura de la garantía de pensión mínima? Le dice, vea, si usted tiene 1.150 semanas, los 62 años si es varón, o los 55 si es mujer, 57, y el capital no le alcanzó, entonces le vamos a traer plata de un fondo que se llama Fondo de Garantía de Pensión Mínima y le vamos a completar. Si le faltan 100 millones o 120 o 140, pues ese Fondo de Garantía de Pensión Mínima se lo completa. La ley 797 lo llama garantía estatal, pero en realidad no es estatal, porque si fuera estatal, pues era el Estado el que ponía los recursos. Todos los afiliados al régimen de ahorro individual, mensualmente, de todo el componente de la cotización le sacan 1.5 para que vaya a surtir ese fondo de garantía de pensión mínima. Entonces de ahí es que se saca la platica para poder darle, digamos que un subsidio a estos que no alcanzan el capital para pensionarse. En el proyecto de reforma, que ya por ahí hay unos borradores circulando, se está promoviendo que se nivelen estos dos regímenes en ese sentido, es decir, que en Colpensiones se acceda también a una pensión con 1.150 semanas y no con 1.300, pues para que en realidad los dos puedan competir. Lo que pasa es que la esencia de la reforma o de la protección a la vejez, como la llama el gobierno, no va a estar ahí. La esencia de esto va a estar en que quieren poner a competir privado y público, porque ellos no pueden acabar con Colpensiones. Eso sería pues el acabose, digo yo, y la protesta social se haría sentir muy fuerte con esto. Entonces no pueden decir que van a acabar con Colpensiones, pero si lo ponen a competir en unas condiciones más o menos iguales, uno y otro, la gente puede entender que es irrelevante quedarse aquí o quedarse allá. Y entonces finalmente, si lo ponen a competir, saldrá fortalecido el régimen de ahorro individual con toda seguridad. Doctor, ¿y cómo se llega a una pensión mínima? Es que eso es como tan extraño. No, es que ahí no le exigen. Recuerda que el régimen de ahorro individual es un régimen de capitalización. Entonces, funciona solamente por acumulación de capital. Como le digo, es una figura para aquellas personas que no alcanzan, y la mayoría no van a alcanzar. Creo que el fondo tenía el año pasado 22 billones. Pero si todos los días están yendo allá afiliados a que les pongan con seguridad, Nacho, más de la mitad del capital para una pensión, es decir, 100, 120, 140 millones, ese fondo se va a acabar muy rapidito. Sí. Teniendo en cuenta también que la proporción entre afiliados a régimen de ahorro individual y a régimen de prima media es muy disímil. Creo que aquí hay 1.800.000 en Colpensiones y alrededor de 8 millones en los privados. Entonces, sí, es que es completamente inverso, ¿no? Entonces, mucha gente que no quiere volver a Colpensiones y que además no le justifica volver, las personas que devengan un salario mínimo y que dicen, pero es que yo me quiero trasladar a Colpensiones, y uno les dice, hombre, eso no tiene sentido.
aquí le van a dar el mínimo y en este le van a dar el mínimo. Y usted tiene que tramitar un proceso que no se sabe si se va a ganar porque el resultado no se le puede garantizar a nadie y tiene que gastarse unos 5 millones de pesos en un gasto inútil porque el uno y otro le van a dar lo mismo y además le van a dar una pensión que también hay que decirlo porque uno no puede salir a mentirle a la opinión pública, son pensiones vitalicias. Las pensiones que da el régimen de ahorro individual también son vitalicias. Entonces no tiene sentido que ellos hagan el esfuerzo de tramitar un proceso. Entonces uno les aconseja, pues usted ya para pensionarse y para ponerse a tramitar un proceso para no obtener ningún beneficio, pues quédese ahí. Pero todo es por capital en el régimen de ahorro individual. En prima media es distinto porque son semanas más edad. Nacho, un poco al margen, pues, pero vale la pena. Nos envía nuestro compañero Andrés Calderón la noticia de que la Iglesia Católica ha decidido en el país suspender las misas de los domingos. Un paréntesis en medio de... Santa si está ya encima. Entonces, pues no se lo olvide, se conectan en YouTube. Nos cogió la noche, o Canal Cosmovisión, ahí tienen nuestra misa. Este fin de semana tuvo récord, el domingo, ayer. Récord en visualización. Igualmente en nuestro canal siempre estamos muy devotos de Dios. Ahí les tenemos también la misa, varias emisiones en el día, ya saben que se pueden sintonizar. Doctor Salazar, ¿se sigue pasando mucha gente o no es tanta? Porque usted ya me habla, 8 millones en un lado, y 1 millón, y uno dice, y ustedes todos los días con ese trabajo y esos pases y pases de gente, ¿no está pasando tanta o qué es lo que está pasando? Se está pasando mucho, Nacho. La gente está concientizando que hay que fortalecer el régimen de prima media porque finalmente es la seguridad social de todos. Y la gente, aunque no esté muy informada sobre el fenómeno y el tema de las pensiones, de más que todas las noticias de Chile le llegan. Entonces, si una persona sabe que va a recibir una pensión miserable, porque estamos viendo personas con ingresos de 8 o 10 millones y el régimen de ahorro individual les ofrece una pensión de 1.500.000 pesos. Es decir, el paso de trabajador a pensionado es una cosa traumática. Entonces, la gente está entendiendo que el sistema se puede sostener. Yo quisiera que las reformas posteriores apuntaran a lo que hablamos la vez pasada, que a Colpensiones de una manera pues, seria y con una junta responsable le permitan que toda esa plata de las cotizaciones la puedan invertir ellos también en los portafolios. Claro. Y que ganen billones, y entonces que esos billones puedan sostener a las futuras generaciones, que esa es como la idea. Porque el otro negocio es un negocio que obviamente es un negocio solamente de los privados. Pero es que usted tiene razón en ese sentido, José. ¿Usted qué opina? O sea, digamos, Colpensiones, listo, la plata no la tenga guardada. Usted la puede poner a trabajar. Sí, puede ser créditos blandos para la gente, bueno, en fin, pueden ponerla a producir. Pero como usted en Colpensiones no necesita capital para jubilarse, muy distinto del otro lado, entonces puede ser un negocio muy bueno para fortalecer todo, robustecer a Colpensiones. Sí, claro, por supuesto. Pero si no los dejan a salir a competir con la plática, entonces no pueden hacer nada. De hecho, el esquema que tenemos que hablar en algún programa de él, de lo que llaman BEPS, Beneficios Económicos Periódicos. O sea, la chichigüita que le van a dar a la gente en la vejez con los aportes que él mismo hizo durante toda su vida. Eso está fundamentado, Nacho, en el esquema de régimen de ahorro individual. Es decir, ellos van a coger esa platica, el Estado les va a poner un 20%, sí. Van a contratar unos reaseguros internacionales y con base en eso van a poder invertir este dinero. Es decir, eso se va a pagar de la misma rentabilidad que van a obtener. Entonces vea que el sistema sí puede funcionar de esa manera. Usted ya me convenció. Para el régimen de es que es una miopera en la que tenemos allá manejando este asunto, pero sí pueden ayudar. Yo creo que es que hay intereses muy grandes que mueven allá el sector financiero. Es que estas utilidades son billonarias, pues esto no son chichiguas. Entonces, con 30, 40 billones de pesos, póngalos a rentar al 10% anual. Prestándole a la gente pues baratico, todo con ciertas garantías, le puede ir muy bien. Pues tienen 240 billones y ellos cobran comisión entre el 1 y el 1.5 mensual por administrar esa plata. Entonces eche el lapicero, Nacho, ¿cuánto se pueden ganar ellos por administrar? Fuera pues de la utilidad que obtienen por administrar los portafolios para que eso vaya a las cuentas de ahorro individual, que es en verdad lo que sí podría fortalecer fuertemente a Colpensiones. Doctor Salazar, ¿quién lo puede llamar a usted? ¿En dónde lo ya tiene bien la de Cartagena? Sí, claro. ¿Ya la aprendió? Ya me la aprendí, a fuerza. En Medellín estamos en Junín con la playa, en el edificio San Fernando, oficina 302. Estas próximas 2 semanas no vamos a atender pues, por responsabilidad con todo este tema del coronavirus. En Río Negro estamos en el Centro Comercial San Francisco frente al CEN en la oficina 215. Vamos a trasladarnos a otro y les avisaremos. Tampoco estamos atendiendo. Y en Cartagena, en el edificio Arnold Puello, en la oficina 302 que queda en toda la oficina Venezuela, en la avenida Venezuela. Todo el que me quiera escribir o va a hacer una consulta sobre el tema pensional de responsabilidad del Estado laboral, me puede escribir a la línea de WhatsApp
304-218-8191, que hay por allí con todo gusto se la respondo. Doctor Salazar, gracias como siempre por acompañar. Hágale su pregunta. No es una pregunta, Nacho, sino que a propósito del tema, ni que nos estuvieran viendo los de Colpensiones. Nos envían estas fotos de cómo está en este momento la atención en Colpensiones a raíz del COVID y este comunicado. A raíz del COVID-19 nos unimos a las estrategias del Gobierno Nacional y ponemos a disposición de nuestros ciudadanos herramientas y canales digitales para evitar el desplazamiento físico. Y no sé si ya se vieron, vea cómo están. Hubo una ubicación en las sillas, dejando un espacio para que no se amotine la gente. Sí, señor, no se entarra. Así están las oficinas de Colpensiones. ¿Sí cerraron fronteras en Europa? Sí, señor, sí cerraron fronteras en Europa, se pusieron de acuerdo todos, España fue quien solicitó. ¿Qué quiere decir esto, Andrea? Lo que nosotros conocíamos como el Tratado Schengen, que es la posibilidad que ellos tienen de transitar por todos los países que hacen parte de la Unión Europea, en este momento está derogado. No pueden transitar libremente entre los países. Como Gisela compró tiquetes muy baratos la semana pasada, que están a $1.000.000 de regreso a Madrid, ¿Gisela puede ir o ya está cerrada la entrada? No puede ir. Claro que esto aplica para los países de la Unión Europea como tal, pero vale, Leo. El gobierno español fue el que solicitó más que todo esto. Bruselas es el único que está diciendo que no se va a atener a esta solicitud. Pero lo que se decreta es, en un intento para controlar la pandemia del coronavirus, es fundamental que ese tratado Schengen deje de aplicarse con el objetivo de contener la expansión de todos los contagios. O sea, entonces, no me quedé sin entender, se cierran las fronteras entre ellos mismos. Pero puede llegar gente de China, puede llegar gente de Colombia, de Estados Unidos, entonces no es cierre de fronteras, es aparente. Y recuerden, Nacho, que en el caso de Bruselas es donde está la sede, es como la capital de la Unión Europea. Correcto. Tranquilo, doctor, que esto se acaba. Arrancamos, pero esto ya se tiene que acabar porque esto va a matar menos gente de la que pensamos, pero hay qué cantidad de personas las que van a sufrir con todo el asunto económico del mundo. Pues Nacho, mira, la noticia buena es que Estados Unidos dicen ya empezó unas pruebas con una posible vacuna, pero 18 meses se demorarían en tener... Pero he visto de esas que el primer paciente lo van a vacunar entre hoy y mañana. Vamos a ver qué pasa. Señores, nos vamos. Mañana estaremos también con toda esta temática. No se pierdan la primera mesa de opinión de Antioquia. Inicie su tarde bien informado. Somos la primera mesa de opinión de Antioquia. Gracias por vernos.